Bueno, ya preparé todo, hice todas las programaciones para obtener el nuevo servidor que ya tiene que estar en un par de... Ya está hecho, de hecho, creo que tengo que iniciarlo. Pero voy a jugar un par de partidas de Fortnite o voy a jugar un toque al Minecraft y vamos a empezar de cero. Bueno, voy a jugar un poco Fortnite porque tengo ganas de jugar Fortnite. Bueno, vamos a jugar un rato. Un par de partidas. Ok. No me gusta ninguna y están todas feas, Sorbete. No me gusta sorbete, Bueno, la verdad no está tan mal, pero creo que está un poquito caro. Esto es horrible. Oh. Mods hay que bajar. ¿Cómo andas, Lauta? Ninguna todavía. ¿Qué hay que instalar? Hoy vamos a ver porque la idea era poner Forge, pero puse Fabric, que es una variante de Forge. Diría que mucho mejor, así que por el momento bajate el Forge nada más. El Forge 1.19. No sé si te va a dejar entrar. Bajate eso por el momento. Quiero ver un par de cosas. Aunque hoy registro, ya hay registro, así que... Voy a jugar un par de partidas de Fortnite y luego voy a entrar a subir a jugar un rato y luego... Mañana voy poniendo de una los mods. Pero bueno, me encontré la solución después de ¿cuánto? Un día más. El Tatu... Oh. Aterriza tras saltar, autobús de batalla contra el evento, verano 5 agobios. Luego con cartel de 100 agobios. Bueno. Esto voy a hacerlo mañana, creo, Ahora voy a hacer de comer. Después más tarde. Pero ya está el servidor. Ahora cuando termine de jugar un par de partidas, sí, me mando a... Prendo el servidor. Sabo, estate atento, bro. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Ya comiste? Ya comí ready pa'l vicio. Yo me levanté hace un rato. Estoy como que tranqui acá y digo, voy a jugar un par de partidas. Se me da sin duda. Bueno, parame la partida, Sandbox, necesitamos. Comienza la reconstrucción de pisos picados. Refréscate en la fiesta playera, patrocinada por Seguros Sin Agobios. Playa, sensación de frescor y diversión no garantizadas. Consulta los términos de servicio de Seguros Sin Agobios. Me tiro error al instalarlo. ¿Qué estás intentando?
Ahí te voy a mandar un link con la para quedarse las cosas. Forge. Algo estás haciendo mal, bro. Claro que te lo diga yo, ¿no? Estás mandando cagada. ¿Y esa arma rara? Me pasa mi lobito, mucho. Se murió mi dúo. Vamos a ver. Y estoy actualizando Java a ver qué onda. Hoy actualizó Java, así que creo que tendrías que actualizarlo. Ahí. A tu derecha. Falta uno, cuidado. Lo deben matar y cura. No escucho ese. Ahora se ve. Y esta es porque tenía el Java 8 que es el que no es compatible con mods. Te dije, bro. Voy a... Los otros andan todos el Java 8. Los otros andan todos el Java 8. Qué arma de mierda que tengo. ¿Qué onda, John? ¿Cómo andamos, brother?
¿Cómo andas, programador de YouTube? Wow, el nombre, bro, me encanta. ¿Qué onda? Entro y se descargan solos los mods que necesito. ¿Cómo? No. A ver, por el momento no hay ningún bot. Estuve revisando y hay un OutMe para autenticador para Minecraft. Ahora, lo de los mods lo voy a poner después. Hay un montón de mods, sinceramente, sabes. Hay un montón de mods, están todos buenos. No es de consola, por lo menos. Esta no sé. Voy viendo, ¿eh? Tanco. No, puede ser, son dos. F. Pásame la IP nueva. ¿Qué es ese ruido? Volví. No sé qué es eso. El pibe tiene parlante que me rompió el oído. Ahora lo abro, ¿sabes? Una partida más y la abro. Fua, bro, dame una partida más. HH no está abierto. No pasa nada, no tengo apuro. Eso fue. Pensé que estaba bien, juga tranqui. Vamos a jugar Minecraft. Me enojé ya, boludo. Ahora vinieron a... Nada, a romperme los huevos, así que vamos a jugar. Siempre pasa lo mismo, boludo. Quiero divertirme o algo y siempre me rompe los huevos. Vamos a Minecraft. Ahora voy a abrirlo. A Derly. Uf, aceptamos. Listo. Bueno. ¿Instalaste Forge? Medita Discord. Medita Discord. Vamos a estar, así te enseño a instalarte Forge y luego vamos a jugar Minecraft. Porque si no voy a estar media hora. Instalate Forge. Y programmer, tenés que... Nada, programmer. Muy bien, me alegra que estés acá. Nada. Y sí. Bueno. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a buscar un plugin. Un plugin de mochilas para meterle uno que sea. Y ya la gente pueda entrar con eso. Así que ahora vamos a buscar un plugin de mochilas. A ver qué tenemos por acá. Que nos ofrece mágicamente YouTube para Fabric. Ponemos... Bro, yo nunca quieres hay un mod de coso de más aldeanos. Lo que juegues. Para Fabric hay un montón de mods. Me encantó Fabric a mí, no te voy a mentir. Bro, yo nunca haré eso de yo estaré viendo tu stream, no importa lo que juegues. Gracias, programa de YouTube. Ah, qué mate, programmer. Mira lo que dice, bro. Alto chamullero ese. Man. Sabo me ve jugando cualquier pero es que no juega conmigo. Yo juego cualquier boludez y Sabo me está viendo tranquilo. Yo nunca te haría eso. Ay, dramático. Bueno, vamos a buscar un mod ahora mismo.
¿Sabes cuál se quedara? Venía a romperme los huevos y... no me gusta cuando rompe los huevos, ¿no? No sé, como que me saca de quicio, yo no puedo jugarlo. Como que no. Bueno. A ver, un modo de mochila vamos a poner ahora, ¿qué te parece? ¿Cómo se llama? Travelers Backpack. Mod para Minecraft incorpora novedosas mochilas que pueden utilizar los jugadores para guardar y transportar elementos. Son fantásticas. Estas mochilas pueden proporcionar alrededor de 45 espacios de inventario y 2 tanques de líquidos. ¿Para Fabric? No. Mods para Minecraft, no sé para qué mierda es este. Estoy buscando yo mod para Minecraft. Busca para Fabric. Ah, pero esto yo estoy viendo no para servidores. No sé dónde tenés que mirar para servidores. Te recomiendo mod Useful Backpack Pack. There are now over 35 death messages introduced by this mod. It's funny when you don't know what news your death will bring you. Messages also have Me variants encanta when you buscar die mod para Minecraft en multiple times pasión, in the te same juro. way. Fools throwing Yo me mechanics. armaba survivals solo con, no sé, una banda de mods. Hasta hay un mod para las pokebolas, boludo. Te juro, me da risa. Mods For landing 1.19 will damage Fabric. mobs, depending on how. Just right-click on the target with it to capture it, and click again to release. Remember to press Shift when capturing villagers. You can also catch mobs that are hostile to you. But this will Mira, not acá eliminate te their pasa una- hostility, so run Pasa quickly. la página. No, lo acaba de trompar. Colorful goat, as you can with sheep. Mira ahí. And this mod makes the tree more real. When you cut down its roots, the whole tree will fall down. This will greatly increase your efficiency in cutting trees. Bueno, acá tengo un mod. El de cortar los árboles. No sé si les parece. Bastante bueno. Ya tengo uno. El Tricapitator. No, Tree Donut Flood se llama. Ey, mirá que te pasé, mirá que te pasé. Oh. Acá está el de las mochilas. Pero es para Forge. Para Fabric. Ah, para Fabric, explotó. Fíjate la página que te pasé. Ah, verdad. tenés Ahí razón. están todos para Fabric. La cara está con el Bell, seguro. A ver. Hay 4 páginas. Espera, para mochilas. Tricapitator, ese es el mod. No, Oh. el Tricapitator es para el Forge, este es para Fabric. Que es la otra de Forge, no importa. Pero, a ver, acá hay una. Búscame todas por las dudas, a ver. Mandame un link de cada uno. Acá hay una. Ahí te mando el link de eso. De las mochilas. Bow Infinity. Fabric Waystone. Ah, esta está buena para ir más larga. Esto yo la vi en el Lulubell. Vamos a ver cuál es la menos que... La que necesite menos ítems. Esa sí vamos a buscar. Oh, Damage Bro, hay un Indicator. plugin de Tricapitator. Sí, el Tricapitator es el primer plugin que salió para el Forge. Claro que lo conozco, bro. Warhammer Mod, no. Este está bueno igual, yo no me acuerdo. Este es lo que querían los chicos. Para mapear el mundo de Minecraft, pero yo no creo que ya está. No, vamos a craftearme Armor Horse. Es una boludez. No sé si. No, pues una estupidez, sinceramente. Universal Grave Mod. Dice, agrega una jugada con la cara de juego cuando muere, tendrá todos los objetos que lleva encima y cuando se rompa caerá al suelo. Cuando reaparece esta es una brújula que te guiará toda la vida. Además tiene mucha configuración de apariencia. Con estética y funcionalidades muy útiles, servidores. No sé si poner ¿qué decís? ¿Ponemos el de las muertes de cada uno? No creo que sea conveniente. ¿Cómo? Que cuando moriste aparece una mini cosa. ¿En tumbita? Ujú. Y pues si te morís cerca del lado sirve. Me gustaría poner algo de dungeons, algo de eso estaría bueno. En lo que me pasaste recién hay una sola página, ¿eh? Una solamente página de mochilas, ¿puede ser? Sí, te pasé digamos, la página. La página te la pasé primero y después el modo de la mochila te la pasé nada ahí. y no pierdes toda tu XP. En el mod de Tombstone no pierdes nada y no pierdes todo Bueno, sí, ya sé, pero ¡no! Voy a buscar acá, a ver si hay un backpack, a ver. Espera. Para Fabric.
A ver. Que veis por aquí son las que serán agregadas. Hay una de cuero, de hierro, Minimapa. de cobre, de plata, de oro, Eso había dicho Angie, diamante pero va a estar y todo limitado, no creo que obsidiana. necesitemos, Eso sí, en el caso de la mochila de plata, solo podrá ser fabricada si hacéis uso de otros mods que añadan plata. Por lo tanto, por ahora solo se puede fabricar la de cuero, hierro, cobre, oro, diamante y obsidiana. Eso sí, según he leído, próximamente pondrán también la mochila de Netherite, que obviamente... Pero uno que sea de Bueno, elige dungeon, lo que tú de- quieras, yo no Porque, te como diré podéis nada si te comprobar, parece todas bien son para ti, yo evolutivas. estaré de Eso acuerdo. quiere decir que para fabricar una mochila de oro, por ejemplo, primero será necesario Que traiga fabricar más una de dificultad, cobre digamos. o de hierro. Así que primero os voy a enseñar su funcionamiento y luego os diré cómo se fabrican. Por aquí tengo la mochila de cuero y si pulso la tecla O, como veis se abrirá el inventario. También se puede hacer con clic derecho, pero eso sí, la tecla O viene genial para cuando no tienes el cursor encima de la mochila. Straw Golem Mod agrega un pequeño golem granjero para que no sea de utilidad a nuestros cultivos. Para crearlo necesitamos colocar un bloque de paja encima de una calabaza y enseguida un golem aparecerá. Su función es cosechar automáticamente, replantar cultivos y depositar en el contenedor, barril o cofre más cercano. Su salud es de 3 corazones, pero tiene una vida útil de 7 días en el juego. También pasa hambre, así que alimentarlos con manzanas para que sigan trabajando. 36 espacios de inventario, que Está serán bueno ese. los mismos que nos dará la mochila de cobre. Su fabricación también Acá es tengo uno para sencilla. fábrica. En el caso de la de hierro necesitamos 7 lingotes, uno de cuero y, como he dicho anteriormente, una mochila de cuero. Este youtuber es un imbécil, perdón que lo diga, pero la verdad que es un imbécil. Es el peor youtuber que viene en la vida. Ni siquiera te dice para qué, es un tarado. No voy a decir nada más, nada. Vos como mod de backpack, mochilas para micrófono 19, a ver. ¿Qué onda, muchachones? Bienvenidos a un nuevo Ay, video. ¿por qué salen? Porque tiene voz de... Porque hablan que están pelotudos. O sea, no... Pídeme una casa. Ok, eres desde el menos al más famoso según mi investigación. Así que vamos a empezar por este que nos ver. agrega todos estos backpacks. Y decirles que si quieren hacer que todo funcione estéticamente bien, instálense el mod que agrega este slot de acá para que pongamos ahí los backpacks. Y luego ya podemos abrirlo en el camino con las teclas que tengamos puestas en el caso predeterminado de la M. Pero es lo típico de un backpack, no me voy a fallar mucho porque todos sabemos que es un pinche backpack. Realmente te dejaré créditos luego que haga el video en la casa. Ok, eres desde el menos al más famoso según mi investigación. Así que vamos a empezar por este que nos agrega todos estos backpacks. Y decirles que si quieren hacer que todo funcione estéticamente bien, instálense el mod que agrega este slot de acá para que pongamos ahí los backpacks. Y luego ya podremos abrirlo en el camino con la tecla que tengamos puesta en el caso predeterminado es la M. Pero es lo típico de un backpack, no me voy a enrollar mucho porque todos sabemos que es un pinche backpack. Pero veamos un poco las capacidades de todas. A ver, la de iron, la de cobre, plata, oro, diamante y obsidiana, que es la que más espacio tiene. Podemos cambiarle el nombre al backpack simplemente dándole clic derecho. Te pido como favor no insultes al Yetelufi, el que viste antes del que estás ahora. Primero y principal, no me pidas nada. Te lo aclaro muy bien. Si no te gusta lo que digo, tu ruta. ¿Escuchaste? Y segundo, es un pelotudo. ¿Te gusta o no te guste? Las cosas como son. ¿Quién? En YouTube en un tarado que entero que no explica nada. Podés tomar por poner. Personaje, miren cómo se ve este backpack. Así sí me gusta, aunque bueno, mi capa la está tapando un poquito, pero ajá. Para abrir este le damos a la tecla B por donde vayamos. Y fíjense que este no tiene tanto espacio, este no está tan chetado. Lo bueno de este backpack es que podemos configurarlo acá, y podemos poner el clásico. Este es mejor. Este es mejor youtuber que tu youtuber. Es mucho mejor, te digo. El clásico, guardar, y ahí tenemos el clásico. Pero para desbloquear los demás diseños, que son como por ejemplo, bueno, son los diseños estos que ustedes están viendo justo acá, pues tenemos que ir completando misiones. Por ejemplo, para tener lo que nos dé la regalada gana. O sea, ya está. Ahora el mod indicadores de daño. Es solamente uno, aquí está aunque es solo uno, pero está genial. Fíjense que cuando me lo... Che, ¿sabes lo que...? A ver, acá hay uno que dice que se puede modificar también la apariencia. No sé si sean lo mismo, bro, Ahí está para Fabric. Claro, ¿cómo se llama El señor Madera es mejor Yete porque explica más los mods. Pongo, lo representa mi personaje, miren cómo y claro. este backpack. Así sí me gusta, aunque bueno, mi capa la está tapando un poquito, pero ajá. Para abrir este le damos a la tecla B por donde vayamos. Y fíjense que este no tiene tanto espacio, este no está tan chetado. Lo bueno de este backpack es que podemos configurarlo acá. Ahora el siguiente mod de backpack es solo este que nos añade solamente uno. Aquí está aunque es solo uno, pero... Ah, listo, entendí. Está genial. Fíjense que cuando me lo pongo... Modo de equipo de cobre, mira. Mod. Ahora el siguiente mod de backpacks también está sencillito, muchachos. Es este que nos agrega estos 5 nada más. Aunque vamos a ver las capacidades. Ok, esta está poquita. El de diamante, pues ya este es un poquito más, ¿no? El de oro, bueno, que ya este es poquita. Pero a ver el épico,
mod que agrega este slot de acá para que, bueno, para que pongamos ahí la Carpincho mod. y luego ya podremos abrirlo en el camino con la tecla que tengamos puesta. En el caso predeterminado es la M, pero es lo típico de un backpack. No me voy a enrollar mucho porque todos sabemos que es un pinche backpack, pero veamos un poco las capacidades de todas. A ver, la de iron, la de cobre, plata, oro, diamante y obsidiana, que es la que más espacio tiene. Podemos cambiarle el nombre al backpack simplemente dándole, agachándole, dándole clic derecho, y acá ponemos lo que nos dé la regalada gana. Obsidiana. Yo lo voy a matar porque me pone acá el índice de cada uno. Pero acá no me pone los nombres como tiene que ser. Es un hijo de puta. Pero Un día me descargué como casi 200 mods de la Hay 1 mucho mod para el Fabric. 16.5 de la página de mods que viste primero. ¿Cómo que dijiste el Xbox? Que no estoy encontrando muchos mods para el Fabric, digo. Hay muchos, hay muchos. Pero tenés que buscarlos en inglés, no en español. Buscarlos en inglés. En inglés hay un montón, boludo. Un Muac, montón. buenos días, princeso. ¿Cómo buenos días, Sánchez? ¿Cómo andás? Espérame un segundo. Este no es para Fabric, claramente. Esto es para Forge este. Corse Forge. Hola, mod. Ok, vamos a ver qué onda. Esta es la... Por acá arriba sería, ¿no? Sí. Hola, mod. Pues decía mod, Hi. Dos otras mods más. Claro, la que yo quiero... La que le agrega un paquete más... no está para coso, dice... A ver. Hice un montón de cosas, a ver. Acá hay un modelo para el Fabric, creo. Acá está. A casa, programa de youtuber. Lo encontré para el Fabric. Bien. Dice... ¿Cómo le va, moderador de John? Expande un equipo más para que pueda un nuevo equipamiento que pueda manejar muy fácil, identificar y registrarlo. Bueno, vamos a poner un mod de mochilas, pero voy a agregar también un mod para tener un slot mod. ¿Qué te parece? ¿Les gusta o no les gusta? Bueno, no importa, les va a gustar. ¿Qué? Jajaja, estoy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Para qué está Todo tú? tranquilo por aquí. Voy a agregar un mod para tener un slot más para la mochila, que la lleven con ustedes Me en hiciste el comer personaje. mis palabras, John. ¿Quién dijo eso? Ah, pero no está para 1.19, me dice acá. Son chistosos, guacho. No está para 1.19. Qué cagada. Bueno, esto no sé, no creo que ande. La probamos si quieren, pero no creo que ande. La vamos a probar, pero... no creo que ande, sinceramente, ¿eh? Ese fíjate si puede poner. Bien, moderador, aquí viendo el directo de John mientras juego Minecraft 1.19 con mods. Para Forge ya está la 1.19, pero no está para el Fabric. Yo no entiendo por qué no la hacen para Fabric también. Voy a ir a la página de ellos para ver qué onda, pero es muy raro. Es muy raro, es muy raro, es muy raro. Vamos a ir acá, chicos. ¿Saben qué? Una carpeta mía puede ser por acá. Se llamaba Curious, ¿no? Era...
No, ¿cómo se llamaba? No, esto no. Antes que esto. No pija, no esto. Ok, bueno. Vamos a buscar el número de vuelta. No, este no era. Este no. Acá está, es lo para. Curios. Nombre más raro. No, no está. No está. Qué raro. A ver si pongo backpack. Mira. Espera. Espera. Hay un montón de... Mira, tengo 131 páginas de mods. El tema es que busque cuál. Ay, bro. Acá ven que tengo un montón de mods. Cuyenak que algunos mods no están para Fabric. Pasé tres buenos. 3 nombres de buenos. Que están buenos los mods. Es para poner voz, mira. Espera, a ver, slot. Hay un slot. Slot lock, dice. No me gustó. Ahí lo veo, un segundo. Claro, también tengo que... Tengo que buscar también el... Para esta versión. Para 1.19. Mándame, espera, voy a fijármelo. Repsur Structure. Repurpose Structures. Stone Holm. Y este es un simple backpack. Ah, este es para coso. Para Fabric. Yo quería el slot para meterle un... ¿Qué es esto? ¿Qué hizo? Simple bundle. ¿Para qué es el bundle? Ah, es como... Ah, ya entendí. Es como un simple cofre. Entendí. Ah, bueno, pará. ¿Cuánto es el máximo? 54 slots, ¿no? Tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene acá. Unos huevos. ¿Para qué quería unos huevos? La normal, la Ender y la Void. Dice, advertencia, dice, cualquier cosa que es puesta en el bot pack puede ser deleteada cuando tú cierras el GUI. Sé cuidadoso. Los backpack, los Ender Packs y los WIP Pack no son, no pueden ser, ¿cómo se dice esto? Cuando algo es cuidadoso, no es el sinónimo, por alguna razón. O sea, no son completamente cuidadosos. Eso no me convence mucho, la verdad que había un poquito de cosas, pero bueno. Vamos, voy a seguir buscando, dame un segundo, bro. Ya tengo... Voy a poner el de talar, no sé si ponerlo. Pero esto sí lo voy a poner. A ver, simple backpack, ya está. Este que me mandaste vos recién igual, ¿no? Sí. Y claramente es el mismo. Pero bueno. A ver, dame un segundo. Dame un segundito. Quiero seguir viendo... Voy a ver a Lulu, creo, me parece. Ahora el siguiente mod de backpack es solo... esta que... Ah, Lulu cada tanto pone... Ahí está, Lulu pone cada tanto... Simply houses. This mod adds a bunch of simple structures, meant to provide early game accommodation. Or as a way to enhance your worlds. Each terrain house has its own characteristics. Torch hit.
This mod makes your torches more realistic. When you attack with it, it will ignite the target. If you hold it in your offhand, your weapon will also ignite the target when it strikes. And soul torches lit pick. This mod aims to spice Tengo up un modo dying de in decoración Minecraft by adding también. Que se querían todos de decoración. Hay un mod para poner dungeons. Recién lo vi ayer con los chicos. No sé Ese si- quiero, ese. Pero qué está cosa que re- nos tengamos que ir a reventar piña en las dungeons. Está re complicado. Pero lo voy a poner entonces. Probó lo voy a poner, quedar tranquilo. Pasa que, o sea, si no pierde el sentido. Llega un momento que pierde el sentido el server, boludo, si no hay nada complicado para hacer. Bueno, tiene sentido. Con- Bueno, acá tengo con, una. Con Dice- Lauta bajamos una mina, nos conseguimos 120 diamantes y después ¿qué hicimos? Nada, no hay nada más Mira, para hacer. dice Top 10 Best Minecraft 1.19 Mods Pro Fabric. Ok, vamos a ver. Let's go then. This first MOD adds different variations for existing structures in Acá está la Minecraft. que decías vos, repurpose de estructuras. All feel like vanilla, and your world is going to be more fresh. tu directo. There are too many Así que voy viendo lo que variations ves to vos. show in one video, so I recommend you to check it yourself. You can even find and explore this flower Acá forest como que temple. genera más estructura. Not like I En vez de did tener here. pirámide de selva, todo. Pasa que no pueden haber más de un modo de estructuras, por eso te digo. Vamos a ver. It even adds structures to another worlds. And be careful Pregunta, ¿es el because mod these buen Dungeons? structures might have Ese es mod de Dungeons, solo digo nada más. Sí, ayer lo miré con los chicos. Ah, te voy a buscar cuál es el de los dungeons. Dame un segundo. Estoy buscando como un hijo de puta. Viene tuve el largo rato buscando. No, ¿dónde está? Lo estaba viendo ayer con los chicos, pero... Está por acá. Este creo que era. Este era. Warden Tools. Entonces yo no me tengo que instalar el You Forge. don't find Tengo que any instalar el reason Fabric, to ¿o no? explore No, and es loot un ancient Fabric, cities? tranquilo. This mod adds echo shards and new apples to the ancient cities' chests. You can also Este era este. structures. This mod will bring you a whole new world. It adds 155 new small and medium-sized structures into the game to expand your world. Forests now have wells added from which you can draw water. A este me gusta, boludo. You can also find spawners in the forest, Este me gusta, a ver. probably chests. Another mod related Espera, ¿qué va? Este me es igual. A ver. Está por acá. Estaba revisando hoy, te juro me quedé todo el día revisando. Ay, se vio porno. ¿Quién subió porno? Vos, ahí en el historial se te vio porno. ¿Qué porno? Estrevido, mentiroso. Porno lo mandaba. Mod porno para Minecraft, buscaste ahí, mirá. Qué hijo de puta. Ayer fue martes, ¿no? Para el Frati ir a buscar el mod de las waifu. Ah, boludo, el Frati. Son atrevidos. ¿Esto cuándo fue? Esto es de hoy, ¿no? 22 de julio, no. Tiene que ser ayer, 21 tiene que ser. Ah, no, 22 en la madrugada tiene que ser. ¿Está lo que estoy diciendo? A ver. Muchachos, ya salieron mods para la nueva versión. Ay, Dios mío, ese pibe, a veces cuando hacen esta persona te juro me dan ganas de pegarles, boludo. Muchachos. Oh. Reckless Drilling. This mod adds drills to the game that increase the player's mining experience. It has 4 types and each has special Acá está la foto, ¿qué abilities. es este? A ver, ¿no? You can use them as a pickaxe for normal mining No, with the el left click taladro. and right click to use their special abilities. The mining drill is a simple drill that has a cooldown of half a second. Espera, este tiene un montón de videos. ¿Cuál le busqué a él? El roto el drill ese. El que te digo yo es este, creo, ¿no? Sí. Alex's Mobs. Alex's Mobs have recently been updated Creo que es este. land biomes. This mod adds 3 different biomes to the game, each with unique creatures and plants. Este, acá está, lo encontré. Bumblesome Dungeon. Este es. This mod adds more structure to the end to increase your exploration experience. All structures are guarded by numerous endermen. And the spawner in each structure will spawn different enemies. There are no chests here, but you can find a lot of barrels. Me gusta ese. Some castles are suspended in the air and you have to use your elytra to get there. Hello. In addition to the castle, there are also small palaces. ¿Cómo anda, Carla? Hills spawn between canyons. And my favorite is the huge end pyramid. There are a lot of spiders in it. Be careful when exploring.
Apollo's Claro, additional onda, nada que matar al structures. dragón, This chao, mod todas aims estas to add new dungeons. structures Hola, throughout Carla, your muy world buenas. without straying far from vanilla in their designs. In the hot and dry biomes, you may find Badlands Outpost, and no one lives here. You could rest here for a while. And there are now wells in dry deserts. Throughout the landmasses of the overworld, you'll find structures like the small. Espera, te voy a mostrar otro. Espera, había uno del mismo. Lurubelia. Reckless drilling. ¿Era este? Sugar, she will stand in front of you in battle and eat jelly. It bounces you off and is more elastic than slime blocks. You can also find new plants here. The bulb flower emits a faint light, and you can make it into a lantern. Looks nice, right? Pero este no, este no, este no. Este acá no vino, ¿no? To catch neutral or hot gives you dozens of paintings, Sí, and este each no. one is cool. They come Este, este. with boss expansion. Ese me This gustó. is a Minecraft boss De los expansion cuadritos. mod that expands Minecraft with 8 new exciting bosses to take on. El mod de las Each mates with their own Ralisex quests Extra and sería rewards. feliz con Explore ese. multiple new boss structures, special items, and new foes for you to Pero take este es el on. mejor que hay que poner, mira. Corrupted Endermen are surrounded by red sparks. They won't attack you. Mira, When attacked, they will become hostile mobs. In order to make the immersion stronger, each boss has its own unique BGM. It's a lot more aggressive than a normal Enderman. You'd better be prepared to challenge it. Con weird y todo. It drops a lot of experience and a special Ender Pearl upon death. Mira, You mira. can upgrade it to Ominous Pearls with Blaze Powder. Ominous Pearls will give you the coordinates of the next boss. You can use the coordinates it provides to find the Sanctum Keeper, a skeleton that can teleports. Whenever you get close to it, it will try to run away and will release a large number of arrows to attack you. When it's at half its health, it will summon its clones. Touching them will hurt you. Then it will start to summon some of its minions, some normal skeletons and creepers. Está bueno. If you block it in the corner, tiene que ir you full can prote, reduce boludo. the chance of it escaping. Una herida. It will teleport to the center of the house after being defeated. Wait a bit and you will get its loot. Mira cómo muere, me encanta cómo muere. Es como que la muerte se pica. No termina ahí, The loot is a special bow. The arrows it shoots will have a boss clone effect. And when you use it while sneaking, you can also use the boss's teleport ability. In order not to spoil your gaming experience, I will not show the remaining 6 bosses in detail. All in all, they are all fun and this mod is worth checking out. Nunca lo Not agarré. enough arrows. ¿Lo viste, Sabox? Perry. No lo veo, parece. Me tengo que, ahora me voy a para comer algo. No está mi medicamento. Tan chulos esos mods, la verdad. Están muy buenos. Sabo, ¿estás? Estoy. ¿Viste el mod? No lo viste completamente. Sí, lo vi. ¿Viste que cuando matás un Está bicho? bueno el teleport, boludo. Y el No. drop especial de arco era ese. Es que cada drop que te dan ellos los puedes usar los poderes que te da cada bicho. Por eso. Está Y bueno. copado. Encima, viste que hay un dragón gigante, un dragón que vuela, está el zombie gigante. Ese mod lo voy a poner, ¿qué les parece? Ponelo. Te lo pongo ahora. Me compró ese. A mí también me compró mucho. Pero vamos a ver. Vamos a ver más mod. Igual le voy a... Would you like some Ahora, more espera, ahora interesting digo. arrows? Ponlo, ponlo, This mod adds 20 arrows and each arrow has a special effect. Puffer arrows can turn arrows into cute puffer fish. They will poison mobs that come into Yo contact me with pedí un them. PC Mierda, aparte si lo tengo que montar. Qué grande, Carla. ¿En serio te pusiste una PC, Genia. Genia. And you can pick them up after they die. Explosive arrow can create a small explosion where the arrow Este hits. es el... Voy a poner War este. pipes. Este también va a War Pipes. This mod is inspired by Mario games. You can craft a Mario's pipe with 7 emerald blocks and an Eye of Ender. Simply place 2 pipes and you... El de la Pokéball, ¿qué les parece? Have you ever thought about play Pokemon game in Minecraft? This mod allows you to craft Pokeballs. You just have to throw it and it will catch the mobs it touches into the ball.
and you could release them at any está time. piola The ese. Pokeball can be Ese de poder reused. atrapar bichos con la Pokébola está piola. It can also be Hola. used to catch neutral or hostile mobs. For example, you could use it to catch Enderman. And the released Enderman will be less hostile to you. Popo Better Underwater Ruins. Are you get ready to explore the oceans? This mod adds more structures to the ocean. Stronger Drown will spawn in structures. Sí, pero They lo drop malo que me lo prismarine enviaron a shards. España They y are all vuelvo el equipped with martes. weapons and armor. Bueno, And there martes are a a pescar. lot of chests in these structures. You can also find loot in small ruins. ¿Quieren que meta el de los mobs, este que vimos recién, Ultris Boss Expansion? Y también meta el del agua, o no lo meto? Porque hay gente que le gusta el agua, por ejemplo. Although they Lo are not recién. very valuable, it is safe here. Bueno, también. If Yo you para look mí todo lo que carefully, sube you más may find dificultad, huge más, palaces. The drowned here were más, gold armor digamos, and drop más gold generación ingots. de bichos, más If you estructura, más cosas para hacer, mejor. Hacemos un favor entonces, buscame un mod para nuevas armaduras para Fabric. Porque la verdad que estos bichos están re picantes. A ver. Necesitamos un mod para armaduras que esté bueno. Porque la verdad que si voy a poner muchos boss copados, nos van a hacer la cola. Fabric. Y no habría el mundo porque todavía no se generó nada. Y cuando se genere todas las estructuras en el mundo, lo que va a pasar es que, bueno, a ver, esto lo voy a explicar. Yo no abrí el mundo ahora porque si la gente entra va a empezar a cargar los chunks y si quiero poner algún Mete mod, shaders pa' que se vea piola. algún mod que expanda de dungeons, no se va a poder en la zona que haya sido explorada. Por eso no abrió el servidor todavía, porque quiero meter un mod de un dungeon. Así que estamos viendo. Voy a meter el mod este. Sí o sí voy a meter el Ultris Boss Expansion de Fabric, lo voy a meter y ya mismo lo estoy descargando. Este sí lo voy a meter. Este sí es un buen youtuber. Se dan cuenta que me deja el enlace acá. Me dejan enlace, no como los demás youtubers de poca monta que no me dejan enlace. Vamos a descargarlo ya mismo. ¿Qué es Acá hay una que te agrega que con prácticamente Mete todo te fornichos puedes también, hacer tipo pa' que parezca armadura. real. Tener armadura de obsidiana, armadura de magma, armadura de glowstone, armadura de obsidiana. Había un de mod celosa. que te daban, además de netherite, otra armadura que era armadura no sé si se llama la armadura de coso, de amatista y otro elemento más fuerte todavía que es más complicado. Tenés de todo. Hay de lágrimas Sí, de ese mod gas, es- hay de pantos, hay de, no sé, de calabaza, Boss sandía, expansion. hierro This is a Minecraft reforzado. boss expansion mod that expands Minecraft with 8 new exciting bosses to take on, A ver, vamos a each with their own quests and rewards. Explore multiple new boss structures, special items, and new Pam, foes for pam, you to pam. take on. Ahí te lo pasé. Corrupted Endermen are surrounded by red sparks. Un puchazo. Dorado Pyramid is located in the desert. Structures. This is a brand new structural mod that adds flower houses in the forest. You can find many crops and flowers in this house, and it has a huge glass dome. You'll also find a few smaller rooms here. Be careful El when otro mineral exploring. es el Black Opal, Boat traducción fly. o palo negro. Ever wanted to add more functionality to your boat? This mod allows your boat to fly. Maybe you could use it to cross ¿Quién carajo quiere volar con el modo, boludo? Por puta madre. El tipo había puesto un video también. No, nuevo. to chests. These chests spawn all over the world and filled with lots of loot. But they could be mimics Oh, me quedo disguised sin as chests. Mimics are dangerous, so be prepared to challenge them. When Mimic dies, it will drop a key fragment. You can use 3 key fragments to craft a Mimic key. And the Mimic key can turn normal chests into Mimic. When you defeat the Mimic, there is a very low chance to drop the Mimic core. Then you can use a Mimic core and a Mimic key to craft a pet Mimic key. The pet Mimic key can turn these chests into your pets. You can sneak to activate it, and the activated pet Mimic will always follow you. You can safely leave your items to it for safekeeping. Oye, quiero que me siga un And if cofre they con get lengua. hurt, you can feed them meat to heal them. This mod also adds a variety ¿Cómo? Porque viste que les puede dejar cosas adentro. of pots in different biomes. Boludo, te lo puede Break matar them and you cualquiera. may get a little surprise. Random ring. Sí, eso sí. Like a Estamos bien world igual, ¿eh? full of randomness, this mod can No, bring sí, you that estoy explicando experience. sobre el modo. You can find random ring in chests around the world. When you right-click to use it, it will be randomly assigned an effect.
For example, this ring allows you to walk in the air. You can use it to easily cross rivers or cliffs. There are a total Este no me gusta. garbage disposal. Skills? Try this mod. Skull Corn. Pon Want to mis use mods. Warden Calmate, skills? pero son Try para this Fabric. mod. Decker, te mandé un mensaje, te pregunté hoy. Son para Fabric, no me respondiste, pero sos un imbécil. You can craft skull corns with 8 echo shards and a goat horn. When you right-click to use it, it will create an area attack that damages enemies. But you need to pay a slight price. It will cost you 55 XP per attack. ¿Te imaginas ahí de nosotros Also así choose to peleando use it in con your ese offhand. cuerno? While attacking, it will give you a brief speed effect. This will help you be more flexible in battle. Additional structures. This mod will bring you a whole new world. It adds 155 new small and medium-sized structures into the game to expand your world. Forests now have wells added from which you can 155 draw distintos, water. mirá boludo, piola. You can also find spawners for elemental swords. Are you tired of the way that diamond swords can only be upgraded to nether swords? This mod allows you to upgrade your diamond sword to 4 elemental swords. Fire sword will give you fire resistance, and when you attack, the attack target will be burnt. The air sword will give you the effect of speeding up and slow falling. Remember to take it with you when landing from a height. Water sword will give conduit power, dolphin's grace, and water breathing to the player. Earth sword will give you extra health. It also has the highest attack and defense. If you have 4 swords, you can combine them. God's sword has the full effect of these 4 swords. Con esa que hace. This sword is too OP, so I don't recommend it very much. You can easily defeat almost any enemy with it. No hay chance de matar al dragón de un espazo con Maybe ese you boludo. can use it to get Warden revenge. All mods link are in the description. If you are interested, you can download and try them. Have a nice day. Tiene un montón de mods, pero... Es ese, es el de la derecha, el de los patos ese, que te sale ahí. ¿Este? Ah, pero... Oh, el que te salió ahí, Warden ese está bueno, los patos esos Mods tradean. link are in the description. If you are interested, Duckling. Ese. Have Sí, you ese. ever thought about raising ducks in Minecraft? This mod can help you. This mod adds white duck and mallard. They spawn in river biomes. They also lay eggs like chickens. You can hatch ducklings from these eggs. Or you can also choose to breed them with wheat seeds. And you can find quacklings wandering in the swamp. They're so cute, some quacklings put leaves on their heads. You can trade them with emeralds and they may sell you delicious special cakes. This cake Acá can están restore your todos health de and Fabric. satiety. Mob Scarecrow. Me pasó el hijo de mi jefa. This lo mod pasó el adds hijo some de mi plushies jefa. to the ¿Qué crack el hijo de tu game. jefa? They will make cute squeaky sounds when you put ¿Para them qué on the querés ground. bichito, boludo? You can use them to decorate a house or scare some mobs. Que no, que no lo Every veas, mob sacalo, is afraid sacalo. of plushies differently, such as creepers Va a querer coleccionar todos los muñequitos de la is chica. afraid of cat plushie. Ese sí creo que... ¡Oh, mira! ¡No sabía! They can also be Oh, used to ey, attract ese es bueno. mobs. Villagers love coppered golem Esa sabía, plushie. peluchito puso Angie ya. And this pero mod cumple adds a funciones igual. scarecrow. It can be used to scare all hostile mobs. You can put it around your house so you don't get harassed by them. Yo quiero. Warden loot. Voy a verlo, voy a verlo. This mod adds imbued ingots to the chest of the ancient city, but it's rare. When you kill Warden, it will drop consumed souls and Warden heart. You can also use consumed souls and iron ingots to craft imbued ingots. And imbued ingots can be used to craft Warden hearts. Ey, Warden hearts can be combined with ¿Qué puede hacer netherite con eso? armor to make the Death Keeper's armor set. ¡No! And imbued ingots can be combined with netherite tools Pues to está make roto. imbued tools. Wearing the full Death Keeper's armor set will give you the Scourge of the Depths bonus. It will make the Warden Ey, ese está fear you. bueno. They will run away when they Ese see está bueno. you. Agrego como un boss más, digamos. This mod also adds a new enchantment book.
It allows your weapon to do more damage to Warden. Try this mod to make your ancient city exploration easier. Loot Goblins. This mod adds loot goblins to your game. If you attack it, it will try to escape. A ver, vos pasaste un mod de para... A ver, creo que es el que estamos buscando, ¿no? Pero para matar un Warden morimos 40 veces mínimo. Sabía que iba a decir eso. Sabía que iba a decir eso. Sabía. No, no, esto no es. Pero morimos coso. Morimos por no ir listos. Si vos vas full prote, con todo bien hecho, no le das pelea. No creo que esté tan roto Warden. No, es que la roto no estaba, pensé que la mayoría de la gente lo hace mal. If you kill it, it will explode into a huge... Many variants of hostile mobs. They look better. Yo solo sé que quiero el de los peluchitos. Variants of hostile mobs. They look better and come in different colors. They will drop exclusive loot when killed. Está bien, vamos a poner de los peluchitos. Mob Scarecrows. This mod adds some plushies to the game. They will make cute squeaky sounds when you put them on the ground. You can use them to decorate a house or scare some mobs. Every mobs is afraid of plushies differently, such as creepers afraid of cat plushie. They can also be used to attract mobs. Villagers love Copper Golem plushie. ¿Cuál? ¿Curse Force? Sí. And this mod adds a scarecrow. It can be used to scare all hostile mobs. You can put it around your house so you don't get harassed by them. Sí, Forge y Fabric dice el video. Así que teóricamente debería andar. Capaz tienen, pasa que dice que tienen dos, por eso te digo. A ver. Acá tampoco dice, ¿no? Pero... Ay, me agarró sueño. ¿Ya te agarró sueño tan temprano? Ahora me tomo una Monster, ¿sabes cómo arranco? Te la mostré entonces, perra. Mañana tengo que salir a las 9, necesito rodar, boludo. Bonita vida. Bueno, creo que va a andar por la Fabric, ¿no? Vamos a guardarlo, vamos a ponerlo al final, esto, porque no... Vamos a ponerlo al final, ojo, para ver si funciona, porque no sé si funciona. Pero va a estar para el final, quédense tranquilos. Ya está, otro mod más para el servidor. Listo. Color of the tail will change with the color of the necklace. YDM's Weapon Master. With this mod, your hotbar items will be visible on your character. You can press V to use this function. And shields and banners are displayed in unique location. When you switch items in your hand, they will also change. And this mod has good compatibility with other mod items. ¿Qué es esto? ¿Está bueno o no está bueno? Mare Tails. ¿Qué te parece? Para que sea como el Fortnite. Para mostrar. You can throw it to get Prismarine. No, es para que esté más al acceso. YDM's Weapon Master. With this mod, your hotbar items will be visible on your ocupando lugar en la barra. You can press V lugar, to use this lugar en la function. barra. Si vos me decís, And bueno, te shields pones and la espada al banners costado are y no te displayed ocupa in lugar. unique location. Muy boludo, tenés razón, muy boludo. When you switch items in your hand, they will also change. And this mod has para poner good el banner, ponele compatibility que with por si other nos mod separamos en items. tribu o en grupos. Tienes razón, es muy boludo, tienes razón. Mare Tails. This mod allows you to craft a magical necklace. It only needs 3 iron ingots and a diamond, which is very cheap. After wearing it, as long as you touch the water, you will grow a tail. When you swim in the water, this tail will swing all the time. If you don't like the color of the tail, you can choose to dye the necklace. The color of the tail will change with the color of the necklace. Inventory profiles next. This mod adds the sorting function to the chest. With just one click, it will sort items for you. And it supports many different sorts. You can also dump everything in that chest with one click. Hold Alt key and you can use the lock function.
Or you can use it to lock items. Locked items will not be able to be moved. This feature also applies to the shulker box and other chests. Ese de los Use it to cofres lo save your time. necesitamos. Sí, este sí. Por eso iba a decir que este sí. Inventory Prophylax Nest. Ok. Forge. Bueno, para hacer como eso que hace el sistema de cofre, que se almacenan solo las cosas, que vos vas y lo tirás en un cofre, ¿viste? Y Forge, Compatibility. lo acomodan en cofres distintos. Ah, acá dice, mira, el modo no requiere Kotlin para Forge o Kotlin, lenguaje Kotlin. Ah, necesito el Fabric lenguaje Kotlin. Chicos. Necesito este también. Para que ande este... Sí, voy a dejar listo entonces. Bueno, necesito dos. ¿Pero qué hace esto? No sé, vamos a fijar ahora. Voy a descargar para... El de los cofres sí lo necesitamos. Eso sí yo sé. Lo sé muy bien, chicos. Quédate tranquilo que sé que necesitamos de los cofres. ¿Pero qué hace esto? No lo sé. A ver, vamos a ver. Dice, no, esto no es un comentario agregado, bla, bla, apenas utilidad. Este modo habilita el uso de programación en Kotlin, que es un lenguaje de fábrica por Moz. Independientemente de cuál versión que se use en Minecraft, esta depende de Fabric. Dice, ok, comienzo. Dice esta versión comenzó porque... Espera. Requiere instalar Fabric Multi-MC. ¿Como que otro más? Ah, no, nada que ver. Claro, supuestamente salió porque... A ver, nadie quería... o sea, bueno, lo que yo averigué es que Fabric, por suerte, no depende tanto de las actualizaciones. Que hay programas que pueden agregar actualizaciones viejas. Acuerdo que será eso. Pero si están... En fin. No, acá dice que necesitamos, ¿no? Ah, cambiando. Bueno, sopor. La NAC me odia, no sé por qué. Dice, esto quiere decir que este mod ahora requiere Fabric. Ah, claro. Esto es lo nuevo. Sí, necesito eso sí. Así que vamos a cargar esto y cargar esto también. La Angie me odia. No lo sé. No me metan en sus asuntitos. Nada más le digo eso. Esta de acá es la de... No, esta no es ¿bajo la última o esta? Ah, no, la última tiene más todavía. Ah, pero estamos para Fabric nosotros. Claro. Esta es para Forge. Vean la diferencia. Esta es para Fabric. Vamos a bajarle de No. Mentira. Esta es para... ¿Cuál me bajo entonces? Ah, listo, sí, no, me bajo esta. Me bajo esta. Dice, cambiar acá, lo que vimos hace un rato. Ha cambiado el Kotlin Support para que pueda, o sea, para que no haya problemas con el tema del Forge, como le dije hace un rato. Para que va a andar igual. Así que, bueno, es este. Y bueno, los Yankees con sus problemitas, ¿no? Bueno, por eso necesita otro más. Better Echo Shards. This mod adds more uses for Echo Shards. You can use it to craft Echoite Ingot. You can use Echorite Ingot to upgrade your Netherite set. They have higher values, almost all the values are increased by 1 compared to Netherite. And I think it looks better than Netherite. Do you agree with me? Egg to capture. Better Echo Shards. This mod adds more uses for Echo Shards. You can use it to craft Echoite Perdonando Ingot. en muchas cosas a la vez y no me di cuenta que me escribiste, pero sí, me dicen Angie, Angelo Angela, pero mi nombre real es Angelica. Ingot. Pero ¿de dónde sacó los Echorite Ingot? O sea, a ver, está bueno esto, ¿no? Pero ¿dónde sacó Better Echorite? Echo Shards. This mod adds more uses Y for del modo Echo anterior debe Shards. ser. You can use it to craft Echoite Ingot. You can use Echorite Ingot to upgrade your Netherite set.
They have higher values, almost all the values are increased by 1 compared to netherite. And I think it looks better than netherite. Do you agree with me? Egg to capture mob. This mod adds a capture egg. You can throw it on any mob entire monster to capture it. But you have to weaken the target first. The success rate of capture will grow as the target becomes weak. If you succeed in your capture, the target will disappear in its spawn egg. If you attack a neutral mob and capture it, it will not eliminate its hostility to you. And their health will not recover as well, so it is easy to capture it again. Every time you catch a new mob, you will unlock an achievement. Try to capture them all and unlock all advancements. Dual wielding. This mod allows you to use 2 weapons at the same time. El codito te lo da el Warden, ¿no? Creo que sí. Sí. You can also press the left and right key at the same time to attack. This will deal higher damage to the target. Mirá lo que te iba a pasar por All Instagram. mods link. Che, está bueno ese de los armas, ¿qué decís? This mod allows you to use 2 weapons at the same time. You can also press the left and right key at the same time to attack. This will deal higher damage to the target. All mods link are in the description. ¿Qué decís? ¿El de las 2 armas también? Sí. Hey, fíjate que yo te pasé uno en Discord que es para el XP Obelisk. Para almacenar experiencia, boludo. This mod adds imbued ingots to the chest of the ancient city, but it's rare. When you kill Warden, it will drop consumed souls and Warden heart. You can also use consumed souls and iron ingots to craft imbued ingots. And imbued ingots can be used to craft Warden hearts. Lo que pasa es que con eso Warden hearts can be combined with netherite armor to make the Depth Keeper's armor set. And imbued ingots can be combined with netherite tools to make imbued tools. Wearing the full Depth Keeper's armor set will give you the Scourge of the Depths bonus. It will make the Warden fear you. They will run away when they see you. This mod also adds a new enchantment book. It allows your weapon to do more damage to Warden. Try this mod to make your ancient city exploration. Ah, claro, chicos, agrega un nuevo encantamiento para matar al Warden. Easier. Loot goblins. Su foto. Goblins menos OP el Warden. ¿Tu foto te gusta el llave angélica? ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Agrego el del Warden Loot? A ver, ¿cuál tuyo, ¿Qué me fijo? ¿Quemado? ¿Sigue estando quemado o no está más? Sí, ¿por qué? No, porque vino en directo, saludó y después no habló más. Sí, me gusta. ¿Estás ahí, Kemae? A ver, Kemae. Sí, esto es otro, Falling Tree. Eso yo la bajé. Fairy Weapon Waystone. Ah, esto sí lo voy a hacer ahora. A ver. Vamos, acá hay una que me pasó Decker, que es Fabric Waystone. A ver, vamos al video. Fabric Waystone es un mod que nos añade teletransportadores o viaje rápido, básicamente, entre puntos de interés. A mí también. No lo voy a poner. ¿Saben por qué no? Porque va a estar limitado en 4000. 4000 por 4000. No se va a poder salir por el momento. Después sí lo voy a poner. Así que el mob de Waystone no va a estar porque vamos a estar teóricamente casi cerca, no lejos. Ojo, listo, somos panas. Así que bueno. Vamos, eso lo vamos a dejar para más tarde. Mod para lámparas, no, ni pedo. Dice, ¿qué más puso? Claro que sí. Esa va a estar al pedo también. ¿Cómo salar? ¿Esto de acá qué es? ¿No? El Commons Alive, ese está bueno. ¿De qué sirve este? Para casarte, tener hijos. ¿En serio? ¿Quieren que ponga este? Así que malo quería. Lo que pasa es que ese, lo que tiene de bueno que vos teniendo un hijo, lo puedes hacer, qué sé yo, cazador, granjero, minero, y vos le das un pico de diamante, una armadura de diamante, ponele, y lo mandás a trabajar. Y capaz que te vuelve con un stack de diamantes, capaz que te vuelve sin nada, capaz que te vuelve con, no sé. O puedes mandar a tu señora o a quien sea. Sin palabras.
Es como para rolearla eso. Olvídate. Me di cuenta. Bueno, el mod para... mod de mochilas. El simple Fari quieren este mod. ¿Qué les parece? Igual no me causó confianza eso. Todo lo que coloco en Void Pack, mochila de vacío, se eliminará cuando cierre la interfaz. Ten cuidado, la mochila de packs y Void Pack no se va a colocar en un Void Pack por razones de seguridad. ¿Qué es un Void Pack? No lo sabemos. El bolsito chiquito. Ahí dice, ahí, mira. Es un Void Pack. A ver, ¿cuál es el todo? Espera. Este no es. ¿No será el de vacío? ¿Este de acá, el Ender Chest? No. No, eso es un backpack, el mochila normal. Y los Void Pack son los chiquititos. Que son como bolsitos. Yo tengo un bolsito de comida, un bolsito de minerales, un bolsito en vez de tener una mochila. Y se agrega mochilas, sacos y una mesa de crafteo portátil. Tenemos este tipo de mochilas. Las primeras nos permiten guardar objetos. En su conchita disponible. La mochila del vacío funciona como un basurero. Se introduce esos objetos en ellos y se eliminan una vez que cierre esa interfaz. Por último, la mochila del EN que funciona como un cofre. Cuando tiene portátil, los ojos tienen un almacenamiento de 3. ¿Cuánto? Y está tu pero en stack. Bueno. Tienes que hacer eso dividido 64 y te da las ranuras. Exacto. Vamos a dejar esto. Bueno, por el momento que está... Espera, estoy descargando el... mira cuántos hay, bro. El de los mods. Mirá el del XP que te pasé. Está bueno el del XP que te pasé. A ver, ¿no me lo pasaste? Discord. No me lo pasaste, me pasaste... XP Obelisk, se llama. Extra Armor, Slime, Furniture y Files nada más. XP Obelisk. Pero pasó la página, hijo de puta. No, pasa que no encontré la página, lo encontré como recomendado y la página... No la encontré. ¿Está para Fabric? No está para el 1.19. Bueno, se cancela entonces. Mentira, sí está. ¿Pero por qué hicieron una reanuda? Para 1.16.2. Le hicieron un update recién hace 6 días. Voy a ver un video de esto. ¿Hay un video de esto? Claro, para ver el video, a ver qué onda. Yo lo vi por arriba, no miré nada. Hello everybody and welcome back to Medieval Minecraft episode 9. I know last time we... Oye, ¿tú crees que con mi PC correrá el Minecraft? Hey guys, for my El first mod procesador video es for una AMD Minecraft Ryzen 3616 GB de RAM, lo demás me lo Sí, te va a correr. Expanded solo sé storage esa should info. help with any storage problems. Firstly, there's different tiers to a chest, meaning that they can now be made from wood, iron, gold, diamond, and sí está obsidian, bueno. among a few others. Each one provides a different amount of Que storage, entre más... with the highest being the diamond or Oh, obsidian sí. chest, with them being able to hold 108 stacks of items. Resacado These de can negrita, also be boludo. connected together to make a double chest, whether it be Ese me gustó. horizontally or vertically, Sí, ese me further gustó. doubling the amount of storage. New barrels are also implemented so that they can have some different tiers and storage amounts too. ¿Cómo ponemos esto? Dijiste que esto tomás, no iba a poner tanto. Better Nether has also been updated. Es que vos te pones a mirar mod y With it querés ponerle installed, todo, you'll boludo. find a Es complete una locura. overhaul to the Nether, which will feature dozens of plants, unique biomes, some new creatures, structures, and a lot more. The Nether feels almost no sé si tanto. unrecognizable with this mod installed. Te tira el So, server, la there's a compu, lot todo, to te lo this prende mod. fuego. Biome Makeover is going to improve some of Minecraft's biomes. Boat Container will simply allow you to place a chest inside of a boat, Acá está tuyo, meaning you can carry more items on longer journeys through Minecraft's Este oceans. ya está igual, ya se puede. Alternatively, you can place a furnace inside a boat para instead, poner un which will allow hornito. it to Un horno. travel at twice the speed when powered with coal. Pero va rapidísimo, Mega boludo. parrots are new creatures and can be found inside of the jungle. Don't fly, but they're pretty fast. No, esta para They que can vaya, spawn ¿no? with, but name tags can also be applied Onda, to give Bea. them some other ¿Qué onda, unique Brian? designs.
By riding them, Ole, you can loco, try que to madre. tame them, Le with the llama todo process being un similar coso to de a eso. horse. Then they can be equipped with a saddle and horse armor. Mega parrots don't fly, but they're pretty fast. Dice que no pueden volar, pero son muy rápidos, claro. The process being Un caballo. similar to a horse. Then they can be equipped with a. You can Nada más try que to tame planea. will be applied to give them some other unique Exactamente, designs. está bueno. Esto lo puedo ver By así. riding them, you can try to tame them, with the process being similar to a horse. Then they can be equipped with a saddle and horse armor. Mega parrots don't fly, but they're pretty fast. Está bueno. Overweight farming makes some changes to crops. Firstly, a crop can now grow in an overweight block instead, and this works for foods like beetroot, carrots used in composting or as pig food. With XP Obelisk installed, you can craft an XP storage block. It requires lots of custom items, so I'd recommend using roughly enough items to see the recipe. You'll also Voy need a an cocinar, XP ya transfer vuelvo. item. Yo You'll be también, ahora able me to voy a cocinar. store and retrieve experience levels from the XP storage block, keeping it safe. By using glass bottles on the block, you can receive bottles of chanting, or a lock can be applied to it so that other players can't steal bottles of block, keeping it safe. By using glass bottles on the block, you can receive bottles of chanting, or a lock can be applied to it so that other players can't steal your experience. Another new item is XP berry seeds, which can be crafted. By growing these on soul soil, you'll receive XP berries, which can be consumed to be given 3 XP each time. A great mod for traveling bueno. throughout your world through different Estás en designs naranja de experiencia, is able to literalmente. pocket world. With this mod installed, Capybara, you can ese find the tipo. capybara spawning in your world. ¿Por qué los They have a capibaras, rare bro? chance of spawning in jungles, ¿Qué usually tiene in con los groups. capibaras, To Dios? tame them, try feeding them some melons, sugar canes, or apples. Tamed capybara can be made to sit, but they also have chests Tienen. attached to them, Tienen cofre. allowing them to transport items. You're able to ride them too, but they can't be controlled. But either way, you might find them useful for ¿Por just qué con carrying los extra capibaras? ¿Qué tiene items con los around, capibaras? especially when they're on a lead. YDM's Weapon Master will make items that are in your hotbar visible on the player character. Lo vimos recién. It gives a nice RPG feeling to the game, and it makes it look like you're rendered. The mind picture. When you end them, each have recipes. You can configure which slots should be rendered. Tengo que ver ahora. ¿Qué es esto? The Greater Eye of Ender adds 3 new eyes into Minecraft. They each have recipes and can be used to locate structures in the overworld, Nether, and End Dimension. The eyes, following this mod, they have war hands of breaking each time it's released. Warhammers are new weapons which can be crafted after installing this mod. They have Queremos tiers un like martillo. regular weapons, such as wood, stone, iron, gold, diamond, and netherite. They deal more damage than a sword, but their attack speed is slower. They also act as a pickaxe, so you can take them mining too. For some new armor instead, try out Bone Equipment. It has a full set of tools, armor, horse armor, and a sword. Customizable Elytra will allow you to make your Elytra more unique. There's lots of options available, like adding dyes to your Elytra or banners. Another fabric mod I love is Grimm's Transportables. The main feature is that it adds 2 new carts, which can be attached to horses. One can hold 4 players, and the other can hold 2 players and a double chest. Although it does include some new rails too, like the launching rail, telesender rail, and high-powered rail, which all add more functionality to minecarts. This mod adds 7 new totems of Undying, which are themed around También different lo vi. creatures. They all can have crafted recipes, which use the regular totem of Undying ¿Qué hace as a con base eso? ingredient, and each one Cada has a tótem tiene different una effect. función especial. Some examples are the exploding totem of Undying, which causes an explosion around the player when Ah, pero tenés que activated. estar cambiando cada cosa. The teleporting totem of Undying will teleport the player back to their spawn point when activated instead. If you use the rotten totem of Undying, then you can summon some zombies to fight alongside you. This mod will allow you to create a backpack from 4 wool, 4 Ese iron que tenemos. ingots, Bueno, bajame un segundo, voy a hacerme comer y vengo. Y pongo los mods y ya pongo el servidor. ¿Está Dale, bien? yo me voy a bañar mientras. Dale, ya vengo, chicos, no tarda nada. Voy a dejarlos con estos videos. Hey guys, in this video we're going to take a look at another 50 awesome mods available for Minecraft 1.16.5.
If you haven't seen my other list like this, where I covered another 50 mods, check it out after this video. All these mods were tested with Forge, but I'll leave a link to any Fabric versions below. Core has sponsored this longer video, who just today have launched on the Epic Game Store. If you didn't already know, Core is a platform where you can play games either alone or with friends, and even create them yourself. There's over 20,000 games to choose from, ranging from some of your favorite genres like adventure, RPG, survival, and shooter-styled games. There are so many choices to choose from. Some of my personal favorites are Farmer's Market, where you own a farm and have to upgrade it, while also being able to go fishing and metal detecting. Though, when I have a few minutes to spare, I also like to relax by playing a few rounds of mini-golf, trying to beat other players in Snake, or getting a few kills in Sniper Alley. To celebrate the launch on Epic Games, Core is hosting 4 tournaments with a prize pool of over $50,000, which can be won by playing games and completing challenges, with new ones revealed each week. This week's challenge starts today, and there's $25,000 up for grabs by placing on the leaderboards of Strike Team and Infinity Arena. And I'm personally looking forward to trying my luck in Infinity Arena. If you like the look of Core, make sure to download it from Epic Games. It's completely free, and you'll also receive some exclusive heroes and mounts. You can find the link down below, and you can also add me in-game. Just search for Power Down. Tinker's Construct is a mod which allows you to create your own armor and tools by smelting materials and applying modifiers. You'll be able to build individual parts which each have their own stats, before merging them together to create your own equipment. There's a few custom items included with the mod too, such as the Slime Sling and Slime Boots. The Twilight Forest is a new dimension which can be accessed by creating a portal. Inside, you'll find a magical world featuring new mobs, biomes, dungeons, and other items. It's a great mod for exploration, as you'll also find new bosses inside which have progression, as you'll need to defeat one boss to reach the next. Morpheus adds a sleep vote system to Minecraft, which is going to be useful for if you're playing with friends. If 50% of players are sleeping, then the night will turn to day. It's just useful if some players don't have access to a bed. Chisel and Bits is a great mod for creating some custom-shaped blocks and designs. Using a chisel, you can chip away at blocks, which could be useful to give them a 3D appearance, or just create some new blocks in general. The mod also includes a saw, which can be used to repeatedly cut blocks into smaller sizes. Ore excavation can be used to harvest multiple blocks at once. If you see an entire vein of iron ores, then you can mine them all with a single swing. It can also be used to chop down entire trees at once too. Jade is a fork of Here's What You're Looking At. When hovering over blocks, you can see what it's called, as well as the mod it's from. Though it also has a lot of other features, such as being able to see what's inside a container, the health of entities, how close you are to breaking a block, and a lot more. Open Blocks Elevator allows you to craft blocks which you can quickly teleport between. You can craft an elevator block using an ender pearl and 8 wool, and you can teleport between them by pressing jump or sneak. There's also directional elevator blocks and colored blocks which determine the jump location. Mr. Crayfish Furniture Mod adds over 80 unique pieces of furniture which are great to decorate your house with. You'll find items like chairs, tables, lamps, and more. A lot of blocks have functionality too. Another furniture mod is Adorn. Just like the previous mod, you'll find a lot of new blocks which are useful for decorating your house with. You'll find chairs, sofas, drawers, shelves, and more, with some items having interactions of their own. The Lost Cities has seen some changes in its newer release. You can now have cities spawn in your world alongside regular and modded biomes. You can choose how often they spawn and how they should generate. Most of the buildings are empty, but you'll find spawners, chests, and other blocks inside. They're fun to explore and to use the underground subways. Hats has also seen a major update. You'll find them spawning on mobs in your world, which you can collect by killing them. Hats have a rarity system, new colorizing options, and even accessories which allow you to make hats more unique than ever before. It's a really fun mod to use, and feels rewarding when you unlock a hat you really wanted.
Another one of my favorites is Mosey's Mobs, which adds quite a few fictional creatures to your world. These all look great and have models, textures, and animations which really fit into Minecraft nicely. Some of the new creatures include Barako the Sun Chief, the Ferris Rotnot, and the Frostmaw, which is a Yeti-like creature. Trash Slot is a small but useful mod. In your inventory, you'll find a new slot, which is the Trash Slot. Any items that you place in here will be voided instantly, allowing you to quickly dispose of unwanted stuff. Serene Seasons will add seasons to Minecraft. As you progress through each one, you'll notice that the color of foliage and grass will change. Temperatures will also be affected as snow will fall in places you usually wouldn't expect it. The different seasons will also determine the crop growth rate, how much it rains, and more. Test dummies can be used to test out the amount of damage you deal. Like armor stands, they can face 16 different directions, and can even be equipped with armor for further testing. When you hit a dummy, you'll be shown a small indicator with the amount of damage you dealt. Forgiving Void should make falling into the void less annoying. When falling, you'll instead be teleported into the sky, allowing you to land back on the surface, although you'll be dropped from a height which will only be survivable with a full health bar. Inspirations adds a lot of small changes and improvements to Minecraft. You'll find bookshelves, which can actually hold books, glass doors, new paths, and more. Cauldrons can hold potions, and even dyes, which can be used on your leather armor. Axes will be able to hold more enchantments, and the new barometer can be used to show your current altitude. There's a lot more that this mod provides. Charm is another mod that adds lots of new additions to the game. There's lots of new blocks such as gold bars, crates, bookshelves, and candles. Some mobs will now have randomized textures, and you'll find that beacons will give the regeneration effect to neutral mobs nearby. Glow balls are new items which can be thrown to leave a light source on impact. Improvements are also made to villages and mine shafts. And again, there's a lot more to this mob that I couldn't talk about in one video. Rats are small creatures which spawn at night. They're afraid of the player, but will try to get close so they can steal food from your chest. Though they can be deterred by using traps, or instead, they can be tamed using cheese. So they'll listen to commands like follow, transport items, harvest crops, and even hunt for prey. Absent by Design adds new blocks which uses existing textures that are missing from the base game. You'll find tons of new walls, fences, stairs, and slabs, which are made out of materials like sandstone, concrete, and quartz. Toro health damage indicators will add health bars to the top corner of your screen, which are visible when hovering over an entity. You'll be able to see the amount of damage you deal, and you can also enable health bars in the game world, so that they'll be visible over every mob. The Secret Rooms mod adds a lot of items which will help you hide treasure, making it great for multiplayer. There's levers which are designed as torches, one-way glass, and other secret blocks such as redstone, trapdoors, and chests, which will blend in with their surroundings. If you want to make your first few days of Minecraft more realistic, then try out the No Tree Punching. You won't be able to break blocks without the correct tools, so you'll need to break leaves to get sticks instead. You'll be able to craft a new flint axe and pickaxe to collect the necessary starter materials. Project Vibrant Journeys also increases the realism of Minecraft. You'll find new ground cover which includes rocks, twigs, leaves, bones, and more, which can all be harvested. There's also some changes to lakes and beaches, as you'll find seashells and sea grass all around, which all help make the world feel more immersive. Decorative blocks will add a lot of new items to aid with building. There's blocks like bonfires, chandeliers, braziers, and thatch. There's a lot of other items too, and by using them you can create builds that are more realistic and beautiful than ever before. Better Animals Plus will bring new life to your world, in the form of over 35 new animals. You'll find bears, goats, squirrels, reindeers, Me cago en la hostia, me he gastado 1000 euros en el PC, pero no me he comprado el monitor, The animals will joder. be spread out between different biomes and locations.
Some are passive, some are hostile, and some can even be tamed and bred. Horse carts can be attached to horses by pressing the R key. Currently, there are 3 different carts. The supply cart has an inventory where you can store items inside, and a friend can even sit on the back. The plow cart can till soil and turn dirt into paths, whereas the animal cart can transport both players and animals around your world. Back tools will show the last used tool on the player's back, which is a small feature which adds a lot of immersion. Bedspreads will allow you to add banner me hice patterns un to your bed, cafecito, me so hice that un you can poquito add your own algo para comer designs. rápido. If you're looking for some interesting banner Alguien que designs, sepa un check out the monitor de Planet Minecraft 140 website. Hz XD. Terraforged is a world generation mod, which mostly. Bueno, ¿está casado? ¿Volvió o no volvió? ¿O se fue? Sigue bañando. Bueno. Se fue a bañar todavía, creo. Me parece que está bañando. La perrita. Monitor Samsung. Los Samsung son buenos. O los Asus son buenos. Me cago en la hostia que me he gastado 1000 PC, pero me he comprado el monitor. Yo no tengo monitor bueno, tengo el 60, así que tampoco me molesta tanto, ¿eh? Y te digo que van bien el 60. Va, para mí, van bien. En fin, eso cada quien con su tema. Voy a comer un poquito. Tenía un hambre terrible. Tengo un hambre terrible. Focuses on overhauling the terrain and rivers. Bueno, voy a poner los mods, así que vamos. Mi amigo me dijo que uno de 140 Hz es gold, para lo que lo voy a usar. ¿Pero para qué lo querés? Esta es la pregunta, ¿para qué lo querés? Porque si lo vas a usar para jugar al Minecraft, no sé si te sea tan conveniente, ¿entendés? La verdad, ¿no? Si vas a usarla para Minecraft, no te conviene tanto. Mira que más. Nada más lo quiero para Minecraft, Valorant, CSGO y otros más. Para eso seguro te va a servir, no sé. Dale que me para que venga. Tengo una duda. LPM me compra un MSI. Ya fue, sí. Oh, está bueno. ¿Qué viene este mod? Quiero traer un mod más para las armaduras.
Para los soles, para ir a buscar uno. De que me mandó una buena No, yo te entendí que vos necesitabas solamente el número de más. Por eso te mandé eso. Pero si es la... Ahí me fijo. Dale, dale. No, yo te entendí. Mira, te entendí que necesitabas... Entonces por eso te mandé... ¿Saba, volviste? Yo tengo el mate y... Ahí, te lo envío. Dale. ¿Saba, estás ahí? Dale, ahora vengo, lo voy a pedir. Vale. Ay, no. Un mod en... Esto está bueno para Len. Onda Tatu, mándame el server porque me pongo loco. ¿Quién habla? Ahora lo hablo, chicos, ya va a haber servidor oficial. Escúchame. Necesito una mano, Marisa, ¿puedes entrar un toque a Discord? Dame una manito. Ya está, me gasté todos mis ahorros, pero ya por fin voy a poder jugar con vosotros. Bien, Carita, me encanta. Ah, mira. Tengo una duda. No veo nada en el agua. Podría instalar el otro, pero no sé si va a funcionar. A ver, todas no. Todas 1.19 para Fabric. Torch Blood, Chimes Mod. Hemos visto recién uno para el océano que me gustó. Quiero meterse también. Mega Parrot. Son todos para esta versión. ¿Qué onda? ¿Eso de todo bien? Todo bien. Te voy a pedir un favor. Sí, ¿qué andarías necesitando? ¿Qué? ¿Qué andarías necesitando? Un mod para Fabric que tenga nuevos ítems, nuevos ores. ¿Qué decís? ¿Va o no va? Puede ser, pero depende para qué los ores. Que ahora hay 2 ores nuevos más. Lo tenía antes, pero no sé cómo se llamaba. Ya hay servidor, así que quédate tranquilo que tenemos servidor. Yo lo monté, anda bien. Va a estar definitivo. Sí, pero me tengo que instalar el Forge y todo eso, ¿no? Exactamente. Así que andás cagando ya mismo. No voy a poder usar mi cliente, loco. Bueno, tengo a la policía corriendo a alguien, boludo. Espera, ¿vos qué sabés? Sí. ¿El Word Edit era para hacer registro o era otro mod? No, el Word Edit es para editar con un hacha, no sé si... Ah, tenés razón. Y para registro era otro, ¿no? Me estás dando hambre, voy por algo para picar XDDD. Dale, anda tranquila, cara. Pero el mod para
¿Para registrarte? Sí, para registrar lugares como es otro, no me acuerdo, era un plugin, no me acuerdo cómo se llamaba. Va, creo, hace mucho no hago server. O sea, para registrar lugares. Claro. Eh, Venía con el Wall Edit, o me equivoco, venían juntos siempre. sí, a ver. Esperá. Bueno, igual el de Lore es más importante, creo yo. Buscame el de Lore y después buscamos lo otro. Ahora lo voy a hacer, ya está. Es que quiero iniciarlo con los dungeons. Va a haber dungeons, va a haber de todo. Por eso. Ok. Vamos. Vamos metiendo un poco, vamos metiendo de a uno. A ver. Voy a meter el mod este del agua porque no encuentro otro. Claro, el que venía con el Word Edit era el... No sé si era este. Pero, o sea... ¿delimitar zonas para qué? ¿Cómo sería? Para cuando haga PvP no se rompan las casas entre ustedes, por eso. Ah. Ah. Pero... Espera. No sé, o sea, para que no rompan las casas, corte... ¿Con TNT o con lo que todo? sea. Con lo que sea. Pues no rompan las casas. Con ores, a lo mejor. Con un... ¿El boss es el que tenés que poner una glowstone? No, el que tenés que poner, o sea, porque ahí... A ver, ahí te explico, aguantame que lo busque. Porque capaz es más nuevo, antes estaba ese. Inventario. ¿Cómo es? Ok, TLT breakdown. No. A ver si me respondió que más. Ah, listo. ¿Qué más? Te hago una consulta. Digo que más igual. ¿Qué más? ¿Querés que ponga el... ¿Querés que ponga el... Acá había... Acá no sé, recién no estaba, pero había un video donde se podía poner en el agua. Have you ever thought Warden tools? You don't find any reason to explore and loot ancient cities? Puedo poner este de acá primero para modificar el Warden, para nuestro Warden modificarlo que quede mejor. Apples to the ancient city's chests. You can also craft skull apples by using 4 echo shards and an apple. And it's not inferior to enchanted golden apples. It restores your health and also gives you a lot of buffs. Pero no sé si va a servir en cosas. You can also use echo shards to upgrade netherite tools and armor. Fíjate. A ver, ¿es para fábrica? No sé. Protection esto. Sos un... No, Spyro. Para armadura de Warden. They will have hired... No, este no era. Este no era, bro. Pero debe haber uno parecido. Seguro. A ver. Structures. This mod will bring you a whole new world. It adds 155 new small and medium-sized structures. Some Creo que era este, ¿no? Sí. Structures like the small ruins or the campsite. And if you find yourself lurking in the Maxim dungeon, this mod adds more structure to the end to increase your exploration experience. All structures are guarded by numerous ender. Horse pocket. Ever want to take your horse with you? This mod adds a special pocket. You can use it to turn your horse into a painting, and simply right-click to release it. You can also use it on any creature with a saddle to stow that creature, like pigs or striders. Escape rope. Traveled too far in the cave and can't find the way back? Dungeons armors. Have you ever wanted to have the armors from Minecraft Dungeons in your Minecraft world? This mod adds 74 new armor sets to the game ranging from the evocation robes to mysterious curious armor. In addition to the basic stats, some of them have special set effects. The Shadow Walker suit allows you to run faster and avoid landing damage. The Cave Crawler set will gives you a permanent haste effect.
The fox set allows you to walk normally in the bush without El de las injury. estructuras bajo The el thief agua set está can muy make you bien. invisible when sneaking. The tortoise set will give you resistance and regeneration when you are attacked. The frost set can turn the water you walk through in. El del agua quiero ponerlo. Ahora lo busco. Technoblade never dies. This is a mob in the game. You can hold right. You can. Just be prepared for death. Ultras Boss Expansion. This is a Minecraft boss expansion mod that expands attack with them. And you can pick them up after they die. Explosive arrow will be less hostile to you. Popo Better Underwater Ruins. Are you get ready to explore the oceans? This mod adds more structures to the ocean. Stronger drown will spawn in structures. They drop prisma. Bueno, ya tenemos mods. Este voy a poner Hopo Water. ¿Estás ahí, Marisa? Te tenés y te bajaste el Forge. Yo te lo estaba buscando, putita. Este de acá. Vamos a Files. ¿Es para Fabric esto? No, me gustó cuando no me dice nada. A ver. Discord. Ok. Yo creo que sí, ¿no? No me dice nada encima. ¿Te sirven los de Forge, supongo? No todos. No todos los de Forge funcionan. ¿No puedes hablar, Marisa? ¿Qué pasó? ¿Te comieron la boca, gato? Espera un segundo. Obelisk también debo dejarlo, ¿no? Sí. Uf. ¿Desde dónde comencé a descargar? ¿Este cuál es? Perfecto. Bueno. Vamos a poner los mods y ya fue. De a uno. Vamos probando. Vamos a poner los mods, chicos, ya empezamos. Bueno, a ver, vamos a poner de un mod de a poco, de un mod vamos a ir poniendo. Marisa, por favor, te pido, buscame un mod para armaduras, voy a dejar yo ahora. Antes que cosa. Ahora vamos a poner Fabric. Quiero nuevos ores. Hey guys, for my first mod video for Minecraft 1.19, we're gonna take a look. First up is You're in Grave Danger, a mod which adds graves into Minecraft when you die. That way, all of your items are kept securely inside, and you can retrieve them and after retrieving your items, they'll return to your grave core slots. You can retrieve them without having to worry about despawn timers. Your grave coordinates will be displayed in the chat, and after retrieving your items, they'll return to their original slots. One of my the surface of Minecraft features. Expanded storage. The diamond they can have there has also some Mako room field. Bad villagers here. You can carry. You can try to tame mega parrots don't fly. ¿Vos crees este mod que más travel at twice the speed when powered with coal? Mega parrots are new creatures and can be found inside of the jungle, plains, desert, and taiga biomes.
There's a few different styles they can spawn with, but name tags can also be applied to give them some other unique designs. By writing them, you can try to... Esto es más ores igual, ¿Cuál el de los pájaros? El de los pájaros, sí. Hey, ¿qué tal, chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les estoy trayendo un nuevo addon para Minecraft Pocket Edition. Este nuevo addon ya muchos lo conocen porque sería el Ores Plus. Muchos lo han pedido, muchos están diciendo dónde está la actualización, qué está pasando, queremos ver este addon. Así que... Este decía yo. Este decía yo. Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos aquí en un grandísimo mod llamado Ores Plus, que como ya sabrán, hace más de 4 meses yo traje este addon al canal y la verdad es que le fue bastante bien. Creo que de mis videos con más visitas que tengo actualmente, y como a ustedes les encantó, les fascinó ese mod, pues aquí después de 4 largos meses tenemos aquí la actualización de Ores Plus, que como ya sabrán, Ores Plus básicamente nos agregará más minerales, más armaduras, bastantes herramientas, gemas de poder, esencia de gemas y uno que otro totem. Sería el del mapa, armaduras, estructuras y para decorar. Y recuerda que si no sabes instalar mods, siempre tendrás un video aquí en la descripción de cómo descargar, cómo... Este sería. Hey guys, welcome back to my weekly series where we take a look at a lot of mods released over the past week for both more ores, armors, and tools adds quite a few new materials. There are 7 in total, which are tin, copper, silver. El de los peluches va a estar, sí, ese va a estar, queda tranquila. Este. ¿Quieres un peluche? Pero esto está para Fabric, no. Sí. No, no está más, chicos. No está más. Se fue para siempre. No está más. Ah, esto es lo que decía yo. Silver, lead, platinum, bronze, and steel. These armors blend in nicely with vanilla ones, as they often fit in between the already existing tiers, with none of them being as powerful than netherite. There's new tools and swords to match all these new materials, as well as ingots, nuggets, Ore Revolution will add lots of new ores to Minecraft, which you'll find naturally spawning in your world. They drop regular items instead of ores, as you'll find out that when you break them, they give items like food, bones, ender pearls, and more. Pew Pew Towers, which I mentioned last week, is now available for Forge 2. There are 4 towers, which are the Arrow, Fireball, Chain... Bueno, vamos metiendo a uno porque ya se hace tarde. Quiero jugar. Ok, vamos a ir metiendo de a poco los mods. A ver. Tengo el Fabric y ya está. Descargo como 20.000 mods, así que vamos a meterlo de a poco. Había bajado el Curious, ¿no? Pero tengo acá el Curious Fabric. Bueno, no importa. El Ultrus. Este sí, este va a estar. Lenguaje Kotlin. Inventory y Profile Next. Yo creo que voy a dejar en una carpeta aparte los mods que estoy poniendo.
Que van a estar sí o sí. Mods del cliente, o sea, son mods del cliente. Para que los vayamos poniendo en el Forge. A ver, espera un segundito. Puse el Ultris. Puse el Kotlin. El Kotlin no sé si necesitan ustedes, pero bueno. Por las dudas. Inventory, Profiles Next Fabric. El inventory, ¿cuál es? Ah, este es el que decía yo. Es el de... Esto es para ordenar todo. Esto es para ordenar todo lo que se pueda. Puse los biomas. Así que bueno, está bien. Espera, 1, 2, 3... Sí, listo. Ahora... el simple backpack. Necesito otro mod, ¿no? Okay, ya. ¿Qué vamos a meterle? Minecraft, vamos a... Este es el de todos. El Hopo B es Undertale Range, también vamos a meterlo. Así que ya van 5 mods que tienen que poner ustedes. Y ahora faltaría el... Esto es importante, el de los... El de Angel, que de los peluchitos. A ver, ¿dónde están los peluchitos? Peluchitos... ¿Dónde están? Peluchitos. Peluchitos... Dijiste que quería Sassbox. No les creo, ¿no? No les creo todavía. Este es el que quería vos, Kemae, ¿no? ¿Estás ahí, Kemae? ¿Me escuchás? Kemae, por favor, te pido que me hables. Voy a comer un... ¿Dónde está Sassbox todo esto? Ah, estoy re solo encima, no. Me pongo después, así que le Minecraft. El Obelisk, a ver si lo pongo ahora. Jobs Plus. Ever thought about a career in Minecraft? This mod provides you with 10 different jobs that will give you a great gaming experience. When you first join a world, you can choose your job and start 2 jobs for free. Every job has its own level. This level will get higher as you do tasks that fit the job. When you reach a certain level, you can craft special items related to the job. If the level condition is met again, you can upgrade it. It can be upgraded 3 times in total. These tools have special abilities that you can choose to turn on or off. And these abilities can greatly improve your work efficiency. Use them wisely to make your upgrade faster. Every time you level up a job, you'll receive a job coin. With job coins, you can unlock more jobs. Or buy power-ups. Once you reach job level 100, your job will unlock its full potential. Che, este está bueno, en vez de un mob de talar, que este está bueno. And you'll receive a cool superpower. And you can send leveled up messages in multiplayer to compete with your friends. Spawn armor attributes. Want to give your armor more randomness? This mod allows you to give random attributes to armor with lapis lazuli. But these attributes are not 100% generated, sometimes you have to try several times.
There are currently 5 random attributes. If you are lucky, sometimes armor will be given 3 attributes at once. Variant tools and weaponry. Want to make more use of the ingots in your inventory? Now you can craft more weapons. This mod adds 10 new weapons to your game. They can be crafted from wood. Origins. RPG Origins is an add-on to the Origins mod. It adds 6 origins based on an RPG. Archer has 3 fewer hearts, but he can deal higher ranged damage. This effect applies to crossbows and bows. You only need 1 or 2 arrows to kill a creeper. Brute has natural armor and he can break stones with his bare hands. But he couldn't use the shield and no natural regeneration, so be careful. Cleric has a permanent village hero effect. Bee in a jar. Have you ever thought about decorating your home with bees? This mod allows you to craft a jar for catching it. Simply right-click the bee with the jar and you can put it in, and this won't annoy them. Additional lanterns. Recently this great backpack mod was updated to the latest version. It has multiple functions. You can store liquids in this backpack, and tools can be stored in green slots. Stored items can be displayed on the exterior of the backpack. You can even use it as a crafting table to craft items, and it provides you with 39 inventory slots that can hold a lot of your items. This backpack can be connected to a hose. You can press N to switch the connected liquid, and the mode of the hose can be switched using the scroll wheel. Drink mode allows player to drink some tank's contents. If the liquid inside needs to be replenished, Está buena la mochila, me gustó. You can use the suck mode. And spill mode can pour water to be. Drink mode can items, and it provides you with 39 inventory slots that can hold a lot of your items. This backpack can be connected to a hose. You can press N to switch the connected liquid, and the mode of the hose can be switched using the scroll wheel. Drink mode allows player to drink some tank's contents. If the liquid inside needs to be replenished, you can use the suck mode. And spill mode can pour water out. Of course, you can also use it to pour out lava. And this backpack has dozens of skins. You can collect the corresponding materials to craft it. If you want to change its look, you can restore it with shears. Roost Ultimate. Want to breed more chickens? This mod adds chickens that drop various materials. You can craft a chicken stick with simple materials. Then you can right-click the chicken with the chicken stick to capture the chicken. Caught chickens can be put like a gold. Difficulty is dramatic doors. Want bigger doors? This mod allows to raise the height of the door. Now all you have to do is craft 3 identical doors. ¿Qué mochila pongo? ¿Esa o la que vimos? Ah, mirá. A ver qué vimos a Sabo y le digo. No sé cuál poner. Ahora voy a llamar a... Le mandamos a que más. ¿Cuál pongo? No sé cuál poner. ¿La mochila? ¿La simple backpack o esta mochila que también me gustó? Doors and you'll get a half-height door. If you want to open tall wooden armor. As your good comrade, why can't the wolf have armor? Now, you can craft armor for it with simple materials. Not only the armor bonus, it also makes it more handsome. If you don't like diamond armor, you can craft gold, iron, leather and netherite wolf armor for it. And these armors can be enchanted, which makes your wolves less vulnerable. Even if you hit it hard with a diamond weapon, it can take a long time. All mods link are in the ¿Por qué se llama Lulubele? Me genera curiosidad igual. Quería ver la de Lobelis, pero no me mostró ninguno. Vamos a verla por acá. Venom, are you doing the intro song? Alright, Dunk Funk, help us out here. Me quedo con más sencillo, a ver. ¿Dónde está la Lobelis? Acá lo habíamos visto, ¿no? Acá creo que lo habíamos visto. To tame them, with the process being similar to a horse. Then they can be equipped with a saddle and horse armor.
With XP Obelisk installed, you can craft an XP storage block. It requires lots of custom items, so I'd recommend using roughly enough items to see the recipe. You'll also need an XP transfer item. You'll be able to store and retrieve experience levels from the XP storage block, keeping it safe. By using glass bottles on the block, you can receive bottles O'Chanting, or a lock can be applied to it, so that other players can't steal your experience. Another new item is XP berry seeds, which can be crafted. By growing these on soul soil, you'll receive XP berries, which can be consumed to be given 3 XP each time. A great mod for traveling. No está mal la del coso. Que madre mía, te voy a mostrar de vuelta. Son 2 mochilas que acabo de ver. Te voy a mostrar de vuelta. Porque capaz... Jobs Plus. Ever thought about a career in Minecraft? This mod provides you with 10 different jobs that will give you a great gaming experience. When you first join a world, additional lanterns. Recently, this great backpack mod was updated to the latest version. It has multiple functions. You can store liquids in this backpack, and tools can be stored in green slots. Stored items can be displayed on the exterior of the backpack. You can even use it as a crafting table to craft items, and it provides you with 39 inventory slots that can hold a lot of your items. This backpack can be connected to a hose. You can press N to switch the connected liquid, and the mode of the hose can be switched using the scroll wheel. Drink mode allows player to drink some tank's contents. If the liquid inside needs to be replenished, you can use the suck mode. And spill mode can pour water out. Of course, you can also use it to pour out lava. And this backpack has dozens of skins. You can collect the corresponding materials to craft it. If you want to change its look, you can restore it with shears. Roost Ultimate. Want to breed more chickens? Esa te decía. Esa y la simple backpack, espera. Ahí está. A ver, espera. Vamos a poner Lulubel porque me tienen podrido los otros youtubers, te soy sincero. Ender Porter. This mod adds more recipes to Ender Pearls that you can make into some useful teleporters. The Ender Porter can be connected to redstone, and when it receives a redstone signal, the player who activates it will be teleported to it. It's a good choice to make a super... ¿Pero dónde está el... ¿Cuál era este? Nice, right? And this mod adds 2 new ores to the end. Shadow ore can be used to craft new building blocks. And nebulite ore can be used to craft... Espera que lo busque, ¿dónde estaba? Acá creo que era. Ender Porter. No, te lo subimos. This mod adds more... Chalk colorful Adden. Still worried about getting lost while exploring caves? ¿Dónde estaba el simple backpack? Te habíamos visto hace un rato. ¿O era acá? Este no era. Bueno, el simple backpack... A ver, lo voy a buscar ahora. Uno cualquiera iba a buscar y ya está. A ver, ahí está. Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy... Ahí está el simple backpack. Hoy les enseñaré 10 mods para Minecraft 1.19, son mods esenciales, mods necesarios, mods que necesitas instalar en tu Minecraft sí o sí para que tengas una mejor experiencia. Y bueno, y ahora sí. ¿Dónde está el simple backpack? Pongo el simple backpack y no está. Acá está este. Y 1.12 haciendo el con Valaria, un poco raro, pero bueno, necesitan sí o sí una galería porque... No, este no es tampoco. Bueno, son mochilas que más son 3 mochilas normales
Que sirven para todo. Es que, es que acá no hay encima. Me da risa porque no aparece acá tampoco. Estaba por acá. A ver si lo puedo mostrar. En la página 2 creo que era. O la 1. No, esta es la 1. Puede ser la 1. Sí, era la 1. Acá está. Es esta de acá. Son mochilas que donde podés a ver, donde tenés un montón de cosas para Pone tener. la que me enseñaste. Está muy buena. Esta es la simple backpack, porque tenés un montón de cosas para tener. Pero pasa, no sé, no hay un video para esto. A ver, se llama así encima, ¿no? ¿Estoy bien? ¿No estoy mal? Simple Backpack Mod se llama. A ver si está, hay una para en inglés. Es que ninguna de estas es la que yo... Esta es lo que es, ¿no? Hola papacitos y mamacitas, 3 mochilas que nos van a facilitar en nuestras aventuras de Minecraft para ya no tener que cargar con el inventario lleno o con materiales innecesarios. Como ya mencioné, el mod trae 3 mochilas. Estos son la Backpack, Biopack y la Enderpack. Cada una de estas tiene una función diferente. Lamentablemente el mod no cuenta con la posibilidad de poner la mochila en espalda. La funcionalidad de las 3 mochilas son básicas y su carteo igual. Primero tenemos la Blackpack, es una mochila con común que nos trae 54 slots de almacenamiento. Luego tenemos la Boy Pack, igualmente tiene 54 slots de almacenamiento, pero la diferencia es que todo lo que guardemos en la mochila será borrado. Por último tenemos la Ender Pack, con su mismo nombre le indica que está vinculada con un cofre de Ender y cuenta igual con 27 slots. O ponemos las dos. ¿Pongo las dos? Está mejor la otra. Before you stargaze, as usual, right version of. If you install for Minecraft 1.0 save button, close numbers, then 1.18.1. Free later. ¿Vos decís? A ver, la voy a ver ahora. Voy a ver ahora el mod y... Bueno, ya, tener si querés la otra, que es la otra. ¿Dónde estaba la otra igual? Espérame un segundito, yo te la busco. Jobs Plus. Ahí está. Jobs Plus. The dagger and hand axe can be thrown like the trident. You can try to use them for... This great backpack mod was updated to the latest version. It has multiple functions. You can store liquids in this backpack. And tools can be stored in green Igual slots. se puede llevar la mochila con leve en vez de agua o lava. Sí. Eso ayudaría mucho. Sí, Leche asterisco. voy a poner las dos. Sí, voy a poner las dos, ya fue. Me cansé. Con los dos. Se puede hacer con todo, de hecho. Si quieres leche también. Yay. Pongo los dos, ¿no, chicos? ¿Qué dicen? No dice si es para Fabric, eso es lo que me enoja de estas versiones. No dice para Fabric directamente, no dice nada. Ok. Sí. ¿Cuántos mods ya vas poniendo? XD. ¿Cuántos más voy poniendo? Ni tengo ni idea, tengo un montón. Estoy jodiendo, ahí les digo. Voy poniendo... Sin el mod de Sabo, que ni siquiera volvió, no sé dónde está. Así puse todos. 5 mods. Con este último son 6. Poner mods se vuelve adictivo, jaja. 6. Y sí, bastante. Voy a poner la puse... no puse la... El primero será las mochilas, creo. Lo que no puse... Te voy a poner todo en uno, que mae. Ya fue, voy a poner todo en uno.
Luego al final te imaginas que se peta el Minecraft XD. Ahora puse el de Mejor más. el de los peluches. Son 7 mods hasta el momento, 7 mods. Voy a poner también el de SAS, porque este de experiencia para todos. Para Fabric, ¿lo había descargado yo? No lo descargué. Este es para Fabric. Aquí vamos a ver. ¿Ven que dice para Fabric? Eso es lo que... Espera. Me quedó la duda, realmente la duda. Ah, perfecto. ¿Por qué hay 2.9? Ah, la snapshot. Ah, esta es para snapshot. Es que ya estaba dudando por el tema del snapshot. Vamos a dejar esta. Espera. Sí, está bien. Voy a poner las dos de las mochilas, porque la verdad me gustaron las dos. Voy a poner las dos. Así que, ya está. O pongo otro mod más todavía. Bueno, voy... ¿Dónde está este? Acá está. Ok, ¿cuántos mods tenemos hasta el momento? Son 3... Espera, al momento son 3... 6, 7 mods. Con con este que puse yo, 8. Con el Obelisk. Bueno. Falta... Ah, te iba a preguntar si querías el de las aldeas, que mae. Que sería este. ¿Dónde estás? Dice, es rol para que sean reemplazados por jugadores, profesiones. Me falta encima para que sean novias también, bla, bla, bla. La verdad que eso de novia, me da como que chupa un huevo, pero... Como es tu servidor, si te interesa, lo descargué. Si mal no recuerdo que lo descargué, ¿no? Sí. Si te... A ver, voy a dejarlo. Ah, está acá, sí, está acá. Comes Alive para 1.19 para Fabric. Me falta el de las mochilas, de mochilas no, perdón. El de los sobres que había dicho armaduras nuevas. Pero no encuentro ninguna, eso es lo que me está molestando un poco, pero no, bueno. Acuerdo yo que encontraré después, ¿no? Pero... Estoy encontrando para los armors, o sea, las armaduras. Pero no importa, creo, ¿no? Ah, y... Puedo poner, si quieren, un mod para una nueva armadura. No sé, es que... Lo que ustedes quieran, sinceramente. Ya como que... Mejor vamos a probarlo, ¿no? Y después vamos viendo los cosas porque... Creo que no termina más. Voy a ponerle mods y vamos a no poder. No sé si es como bueno. Yo tenía uno que era Ores. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Te juro que me encantaba, que estaba bueno para nuevas armaduras. Pero... Desapareció, me parece a mí. No está más. Bueno, ahora se vio, a ver qué pasa. Bueno, a ver, estamos poniendo el del mar, el del inventario para que se pueda arreglar. Que son 2 en sí. Creo que no está en el cliente, ¿no? Acá está, vamos a poder dar vuelta. Tenemos el lenguaje, es 1. Bueno, es 1 menos, ¿no? Porque son 2. El inventario profile es para que se arregle. Hopo para el Hopo Aventura bajo el mar, para la gente que gusta bajo el mar. El de los peluches, el simple backpack, la mochila que es para el viaje, el dungeon y el obelisk que le gustaba. Ahora, ¿qué otro mod quieren? Ya está, son 7. De hecho voy a correr ahora al servidor para ver si anda, ¿no? Porque no sabemos si anda. Así que voy a correrlo ahora. Está acá, no está en esta carpeta. Ya mismo lo estoy corriendo. A ver si anda o no. Todos los posts que puse. Ya la voy a abrir el servidor a ver qué onda. Así que ya estoy abriendo. Les consulto qué otro mod quieren. Ya está y ya vamos de una. Ahí está abriendo, a ver. Por favor, que no se rumora nada. Por favor. No se olvide pasarnos el pack. Ahora voy a pasar. Estoy corriendo el servidor. Está corriendo. Tengo miedo que le pase algo y no corra. Deje de correr. Hubo un error, dice. No. Sí, hubo un error. ¿O no?
pidiendo el pack. Hay un error, chicos. Hay un error acá. De mods. Exit. De mods, claramente. Vamos metiendo a uno. Hay un error de mods. Muchos mods. Rompieron el servidor. Vamos metiendo de a uno. Mejor. Pero ya tenemos los que queremos. Hay un error, hay un error, hay un error. Acabo de mandar un error ahora. Fuerte, fuerte, fuerte. Ok, vamos de a poco. Voy a sacar de vuelta. El Obelisk lo voy a sacar. Pam. El Ultris no lo voy a dejar. Traveler's Pack lo voy a dejar también. El Hopo. El inventario más. El de los peluches lo voy a sacar. Un toque. Voy a dejar el inventario. Voy a sacar las mochilas también. Me voy a dejar solamente el de los dungeons. Y nada más. A ver si ahora corre. Me voy a fijar a ver qué onda. Ah, ok, hay pocos nada más. A ver. Pues hay pocos mods ahora, a ver si corre, que sea. Quiero que corra. Después vemos cuáles son los errores. Capaz no pueden haber dos mochilas, ese es el error. No puede haber dos mochilas y por eso me dan ese error. Sí, ahí me cargó. Ahí me cargó, me está corriendo ese... Ahí está. Bueno, vamos preparando. A ver, voz de cliente. Voy a sacar afuera los mods que no están acá. Y vamos a ir poniendo de a poco los mods. Y les voy a pasar una carpeta con los nombres. O lo voy a hacer medio afuera. Ahí me corrió, ahí me corrió. Me corrió el servidor con el mod de los dungeons. El de alimentario, que es muy importante. Me corrió. Así que tenemos ya metidos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 mods. No, 4 mods. Ahora voy a meter de a poco los demás mods. Es más, te diría. Voy a borrar el servidor, lo voy a parar. Voy a borrar el mapa para que se vuelva a crear. Ahí está. Listo. Bueno, voy a borrar el mapa para que se vuelva a crear. Un segundo, voy a borrar el mapa para que se vuelva a crear. Con la misma semilla y todo, pero que se vuelva a crear para que tenga más dungeons. Porque genera un par de chunks, así que lo voy a mandar de vuelta. Así que bueno, ahí voy a poner los mods que ya hasta el momento aceptó. Hay un mod que está fallando, no sé cuál es de todos. Vamos a ver cuál es. Bueno, a ver, voy a dejar el Ultris mod está, ¿no? A ver, voy a sacar el simple backpack, lo voy a dejar acá afuera. Ok. Al momento vamos a ver. El Hopo. A ver, el Mob Scare Blown lo voy a dejar acá también. El Obelisk también. El Traveler's Backpack también lo voy a dejar acá. Y bueno, tenemos Hopo. Espero que sea cualquiera menos el de los peluches, si no me pondré muy triste. Fabric y Ultris. Así. Bueno. Vamos a esperar que se abra el servidor. Esperamos que se abra. Espera, cálmate, Angie, cálmate. Vamos metiendo de a uno. Cálmese, Angie, cálmese.
Toma el alfajor. Se está agarrando el servidor. ¿Qué pasó con el servidor? Ay, no hay problemas con el servidor. Ahí está, yo se lo. Vale, ya está. Esperen un segundo, se está instalando los mods. El nuevo mapa. Perdón que es que está tardando un montón en preparar un spawn. No sé qué está pasando. No. No sé qué pasa. Voy a ir de vuelta el Minecraft, pero no sé qué le pasa al... Creo que puede ser que haya un error con los spawns. Ahora se quedó cargándolo. Está cargando los spawns, calculo yo. Preparing. Menú, preparing, spawn. Está asesino, se me ahora. A ver qué onda. Ah, se trabó la consola, no se trabó el juego, perdón. La consola se trabó, no el juego. Pensé que se había trabado el juego, ¿no? La consola se había trabado. A ver, voy a mandar la vuelta, voy a volver a poner todo de vuelta. ¿Por qué se perdió? Bueno, por eso. No veo cursor.
No veo nada. Ahí está. IP. Ahí está. Ahí se está preparando. Espera. Vamos a copiarla. No veo mi cursor, bro. Bueno, ahí cargo. Ya anda el servidor, chicos. Ya anda el servidor. Bien. Voy a apagarlo. Procedo a apagarlo. Perfecto, está dando bien. Ya se puede entrar. Vamos bien. Ok. Vamos a ir metiendo un mod, Ok, vamos metiendo un mod ahora. Bueno, Angie, voy a meter tu mod. Voy a meter tu mod. Perdón. Ahí ya. Yay. A ver. A ver si es el error tu mod. Comenzamos. Ojo. ¿Te acabas de ganar un pedacito de mi lúgubre y oscuro corazón? Bueno. Igual no me digas nada porque estamos viendo si anda o no anda, Acaba de agregar un montón de iteradores. Pero funciona. Funciona, sí. Sí funciona. Bueno. Tu mod funciona. A ver, vamos a ver acá. Eso parece, vamos a ver que termine, Mira para que funciona, no sé, vamos a ver qué pasa. Yay. Me parece que funciona. Sí, anda. Bueno, anda tu mod, así que tranquila. Vamos a cerrarlo. Ok, queda. Voy a poner el de las mochilas. Voy a poner el de Xbox, el de la experiencia. Creo que es más importante para mí que las mochilas, así que lo voy a poner ahora, Creo que el problema son las mochilas, por poner dos, creo, Ok, ya está, tenemos casi 1, 2, 3, 4, 8 cosas. 8 menos 3 son 5 muertos. Vamos a abrir el servidor,
Ok, un mod. Pusimos el mod de la experiencia, que creo que es muy importante para encantar armas. Para todos nosotros nos va a servir de la experiencia, creo yo. A ver, está ahí ejecutando un par de archivos. Viendo las compatibilidades. Y un par de archivos porque realmente dice tantos enlaces que no sé cuál de todos es, Recuerdo que es el Sponge Fabric, la versión, ok. Está construyendo una... No está optimizado el artefacto. Ahí está, ha sido optimizado. Bien. Okay. Ese es el Mob Scarecrow. Uf, el Mob Scarecrow tiene un montón de cosas, che, el Mob Scarecrow. Ojo, sí, anda. Bueno, anda el mod de Sandbox, así que tenemos un mod más agregado a la lista. Ya mismo son un total de, si mal no me equivoco, 6 mods. Ok, ya tenemos 6 mods agregados y que están teóricamente andando. Ok. Ahí vamos a tener que terminar de instalar ese servidor que nos dé el ok. Tenemos mod de experiencia, tenemos mod de dungeons. No pude a ver si me habían pedido el mod para cuando te mueres que alguien te reviva. No lo puedo encontrar para el Fabric. Si alguien lo tiene, que me diga por favor que lo vamos a poner. Pero por el momento no tenemos nada. Así que bueno. Eso, vamos a ver qué onda. Ah, no, servidor, ya anda servidor. Pero es la que me hay ahora. ¿Qué más estás ahí? Zip. ¿Qué más hay? Tengo una consulta. Zip. ¿Querés la mochila, la del viajero que puedes agarrar líquidos? ¿O querés la simple backpack? ¿Cuál te gusta más? Porque acuerdo que acá es el problema, porque hasta el momento todos los mods que ponemos van bien, Va como piña, todos los mods. La Q se puede meter leche. La que se puede meter leche. Ok. La Traveler es esa, creo. Bueno. Sí, la Traveler. Ok. Instalando. A ver si es este servidor. Y puse ahora el Traveler Backpack. Traveler Backpack. Va. Me gusta. Traveler Backpack. Perdón, me trabé. Acá pasó algo, me parece a mí.
está cargando 56 mods. Ah, no, estos son de los. Nada que ver, chicos. Esto no es. Cargó. Está cargando, ya va a terminar. Funcionó. A ver. Qué raro que no aparezcan los mods. Ahora me voy a fijar bien qué onda con eso. Ok. Voy a meter también el mod de las mochilas. Las dos mochilas quiero meter. El simple backpack, a ver. A ver, listo, voy a meter el simple backpack. Bueno, voy a iniciarlo. Ahora capaz hubo un problema por meter todas juntas. A ver. Está compatibilizando archivos. Ah, no, ahí está, sí. Es verdad, el simple backpack me manda el error. Sí. Voy a pararlo. Sí, ese simple backpack. Capaz no pueden haber. Capaz no pueden haber. No pueden haber dos backpacks. Por eso no se puede. Pero, bueno, quedan esas entonces. Bueno, tengo los mods, así que... ¿Dónde se los paso? ¿No? Esto ya se me complica un huevo, ¿eh? Bueno, vamos a entrar, ¿eh? Que el Decker me puso más cosas. El Mega Parro dice Ricky Mae. El mod que aumenta que ahuyenta a los Phantom. Bueno, voy a iniciar el Minecraft ahora. Voy a ponerme los mods. Haz una carpeta, súbela a Drive y luego comparte el link de Drive en Discord. Te las paso hoy. Hacer Drive vos, Angie. Mira paja ya. Quiero pasar a probar los mods, a ver cómo si andan bien o no andan bien. Porque una cosa es que ande, otra cosa es que ande cada uno. Toma, estoy pasando cada uno, mira. Toma. 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 X de alto vago. Jaja, oca, yo lo hago. Toma. Toma. ¿Qué alto vago? ¿Qué me decís vago? Estoy rompiendo el culo haciendo esto. Ahora tengo que probar los mods en coso. En creativo para ver si andan. Eso es lo que quiero hacer. Ahora quiero saltarme ese paso. Me salté como 3 escenarios. Tarado que soy un boludazo terrible.
Voy a bajarlo nomás. Te ando molestando nomás, princesa Muac. Ok, vamos a ver. ya sé. Voy a ver el tema de voy a ver si andan, Voy a probarlos porque capaz estoy haciendo tanto que no palpeo y no anda ninguno. Así que voy a primero registrarme y entrar. A ver si lo más sencillo. Voy a abrir Minecraft de vuelta, a ver. Alto este. Falta pasar uno que se llama Ultris. Si puedes hacer un trade, te falta pasarte un mod que se llama Ultris y pasa 12 megas. A ver si lo puedo pasar. Ya está, lo encontré. Ya me dio sueñito, tanto está buscando. ¿Cuál tengo yo? Esta es la última, que no puedes pasarte porque está pesado. Hopo Forge. Ah, ya sé que no andaba. Ah, sí chicos, ya funciona. Están los mods. Acá está el de los Traveler Pack. Bueno chicos, a jugar.
Tengo una duda igual, a ver. Quiero ver si me anda un... Hasta que no importa. Espera, no. Ah, crea una especie de habilidad. KV o PA. WTF, porque expone a cerdos. No sé. ¿Qué carajos? ¡Me tiró! ¿Por qué me tiró? Es un fallo. Es un fallo. Es un fallo gigante, garrafal. Capaz el error... Bueno, hay que probar. Hay que sacar uno entonces. Pero... Digo, ¿por qué paneo hacerlo? Está dando incompatibilidad ese mod. Sí, exactamente, es lo que estoy pensando. Bueno. Es un error en las texturas. No, para nada, no es un error en las texturas. Bueno, vamos a hacer el servidor. Bueno, sacame ese mod, voy a poner el simple pack entonces. Es un modo de mierda. No está tan bien como pensé que estaba. Traveler Pack se va al carajo, chao. Eliminado el Traveler Pack. Vamos a ver si metemos el simple backpack. A ver si con eso anda, ¿no? No, no tiene que ver con las otras texturas, nada que ver. Se supone que debería abrir la mochila cuando le das clic o ponerla en el suelo, pero cuando intentas interactuar con el mod te expone a un cerdo. Está mal configurado. Está mal hecho. Pero sí. No, no puede. Hay un error con el... Oh. Hay un error, chicos, con el simple backpack. No se va a poder tampoco.
Todo mal XD. Entonces sin mochilas y solo danos un shulker a cada uno al entrar. Exigen mucho. Pero ¿por qué no ese error, no? ¿Cuál más que yo? O bajé el equivocado. Puede pasar, pero no creo. ¿Habré bajado el equivocado? No creo. Yo bajando el equivocado. A ver. Voy a bajar la otra. Voy a probar la otra, a ver. A ver. No. El error con el backpack acá dice. Y si creas un server entre versiones, o sea Java y Bedrock VAS y Intro XD. ¿Quién dijo eso? Chupala, Jerónimo, me has ido a hacer todo este quilombo por vos. ¿Qué tienes, coronita? Imbécil. Algo. Ajaja. ¿Qué carajo pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tanto quilombo? Dice. Sí. Acabo de hablar con el coso. Bueno, saco el de la mochila, ya fue. No sé por qué me da alto error, no entiendo. Ya, voy a comenzar a jugar y después. Vamos de a poco, voy a comenzar a jugar, ya fue. Me estoy aburriendo, estoy con. ¿Cuánto voy? 3 horas configurando un servidor, me da paja, bro. Vamos a abrir el servidor, ya fue. Ahí me voy a hablar con los creadores a ver si me pueden dar una ayuda.
Métele carpinchos al server JSJDJs. Carpincho, yo sabía que ibas a decir eso. El único carpincho acá sos vos, imbécil. Carpinchos. ¿O será que el mod de los peluchitos genera un error? Hello there. ¿Cómo lo sabías? ¿Quién es? Ese es Vagoneta, seguro. ¿Ya viste el video de Vagoneta? ¿Cómo lo sabías, genio? Porque sos argentino. Y los argentinos nos encanta joder y volver con los pero tú ves que sale nueva. Así que está normal, es normal. Bueno, a ver, Angie, ¿podés venir a Discord? Por fin acabe de instalar todo para la PC. Me alegra mucho, ya hay servidor. ¿Podés entrar a Angie a Discord? Quiero jugar, boludo. Sinceramente, quiero jugar. Me chupo un huevo lo de quiero jugar. Quiero jugar. A ver, tenemos mucho... Ahí está. Hola, ¿cómo andás, Angie? ¿Todo bien? Sí. ¿Cuántos mods tenemos por...? ¿Cómo? Porque aquí estaba muy alto, perdón. ¿Cuántos mods tenemos sin incluir 6. Sin el de las mochilas son 6. Perfecto. Bueno. Así esos 6 y ya está. Voy a poner haciendo los demás. Pero ya vemos que, te dije, hay unos que no van a andar. Así que voy probando los otros. Bueno. Voy a crear una carpeta. No sé por qué. Ah, ya me detecta el IP y me lo veo automáticamente a mí. Algo anda mal. ¿Por qué me aparece el backpack? Es VTuber o algo así. Me da gracia la voz XD sin ofender JJDJ. ¿Quién dijo eso? Es Bet. No es VTuber. Che, espera, ¿por qué me aparece como si tuviera el Traveler Backpack si no está? Qué raro. A mí no me deja abrir una carpeta, no me deja subir la drive, no sé por qué. Servicio detectado un error. Drive, no me decepciones. ¿Por qué? Ok, hay un error. Claramente hay un error. Hay algo raro. Y no sé qué es. No sé por qué me aparece el backpack cuando ya no está más. O sea, no tiene que aparecer. Pero voy a hacer el servidor. Voy a borrar el mapa, voy a borrar todo y voy a volver a instalar. Y los mods también, me voy a guardar todos ahora. Vamos a hacer todo de vuelta. Antes que me vaya voy a bajar el... ¿Ya te vas? No, del servidor, tío. Ah, vale. Voy a reiniciarlo todo de vuelta. Es que hay un error ya. Hay un error Ah, gigante. entiendo. Voy a borrar todo.
Tal vez tienes razón y el error es por el mod de los peluches. Tiene que borrar el modo de los peluches. Es un modo endemoniado. Bueno, ya tenemos idea lo importante. Ahora vamos a cerrar esto. Todo tu culpa de Jerónimo Quiroga, claramente. Por supuesto, ajá. Vino acá el stream y me engualichó todo el stream ahora. No puedo hacer nada. Está todo engualichado el stream. Vamos a esperar un toque a que se arregle todo esto. Siento que mi micrófono está de la B. ¿Tu micrófono qué pasó? ¿Está mal? Sí, siento que me está captando mal la voz. Yo te escucho igual. ¿Quién es este chupapija Rolls? A ver. Yeah. El solcito ahí, ¿no? Solito. Si le quito el supresor de ruido, ¿te escuchas a ti mismo? ¿Cómo? Si le quito el supresor de ruido al Discord, ¿te escuchas a ti mismo? Ah, no tengo ni idea. Bueno, lo tomaré como un no. Hola, Tatu. ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? El más lindo. Imposible. No puedo darme lo mismo 2 veces. Es una copia barata mía, Safo. No te crees. ¿Todo bien? ¿Está bien vos? Bien, hay problemas. No parece que no van a haber mochilas. Me mandan error con la mochila. Bueno, sin mochi fue. Hice lo que pude. Tuve que destrozar ese video porque me mandó un error gigante como una casa. Las mochilas de Rose van a abandonar todo. Hola, sí, estoy bien. ¿Qué tal estás tú? Bien. ¿Qué haces? Yo no te digo que te prendas, video de mierda, cancelate. Oh. ¿Qué onda? ¿Anda o no anda? Anda. No anda. ¿Cómo que no anda? ¿Por qué mentís? ¿Y si en realidad si en realidad anda bien el simple backpack y el error que pasó fue que realmente el único error que había era porque el travel backpack infectó todo? Tal vez. ¿Qué teoría conspirativa es esa? De hecho, te estoy hablando con vos. A ver, ahora te doy un IP que quiero que voy a probar ahora con cosas. Vos lo que tenés que hacer es ir poniendo de a uno y ir probando cuáles son compatibles con cuál. Si pones todo junto no vas a saber nunca cuál es el que causa el error. Mira, ¿y por qué no estabas antes cuando yo lo hice? Imbécil. ¿Qué? ¿Cuándo estabas cuando ya antes que haga el error? Fui a buscar a mi señora. No me importa, no me des excusas. Te habló. ¿Qué? No, mentira. Ay, sí, mentiras, ahora mentiras. Mentira. Dije, yo no dije nada, chicos, ¡Pégale, señora, pégale! No, Camila, no. A la cara, no. A ver, voy a ver. Nadie acá. Buenas noches. Hola, buenas noches. Todo lo que dijo Sago es mentira, no le crean nada. A ver, voy a probar solamente el mat para ver si puede funcionar. Mira, ¿por qué no lo probás a todos los mods, no en server, en modo simple player? Le voy a probar en mi servidor aparte. ¿Cuál de los otros? ¿Qué? Los negros. Ah, le estoy dando la uña, No, estoy hablando con mi señora que me quiere sacar mis auriculares. Hija de... Ah, atrevida, decirle que no.
Que haga un cambio, decirle. Me quiere sacar el auricular para ver películas. Indignante esto. Que usa lo de celular. Okay, voy a iniciar mi servidor. Y ahí voy a ver cuál es el problema. A ver. Pero ya ojo, ya tenemos servidor. Ojo, tenemos ya anda. Queremos ver el de las mochilas. Yo creo que poner las mochilas así, porque te juro me está pudriendo. Sabo está listo para andar, Tenés el IP de servidor, ¿no? No, no tengo IP. Bueno, joder. No entiendo el motivo por el cual Drive no quiere funcionar. Usa Mediafire si no. Nunca había usado Mediafire, no sé cómo usarlo. Es buen momento para que lo aprendas a usar, entonces. Toma, Sabo, te paso el IP. Valor nórdico de todo el día. Ahora sí, XP. Ahora estoy puteando a ahí estoy entrando. Che, no me abre mi servidor. ¿Por qué no me abre mi servidor? Error al conectar al servidor. No, es que no. ¿Cómo vas a entrar si está apagado el servidor? ¿Dónde está mi otro lauta? Mal, ¿dónde está el otro lauta? ¿Dónde están todos los lautas? Acá hay uno. Acá hay uno. El otro no sé. ¿Qué decís, Tatu? ¿La meto a mi señora a jugar al servidor? Depende. Depende que la tóxica se va a poner. ¿Vos qué pensás? Porque yo creo que vamos a morir un montón, ¿eh? En Minecraft. Yo diría que sí, pero si se va a tiltear, no sé. No, ya dice que no quiere jugar. No, ¿qué le pasa? Decirle que no la queríamos igual. Tatu que igual ni te quería invitar a jugar. No me abre mi servidor. ¿Qué está pasando acá? Poniendo error de cabo. Y sí, esta es la mochila, creo, chicos, No me deja poner mi... O sea, me acaban de mandar... Están dando mal un error de... Mirá cuántas veces instaló Java, guacho, pará.